Madrid, enero. El frío cortaba la piel esa tarde de domingo cuando Fernando entró en mi pequeño piso de lavapiés, con una sonrisa que no veía en su rostro desde hacía años. Yo estaba preparando café de olla con canela como todas las tardes desde que era niño. Ese olor a café y especias siempre llenaba nuestra casa, incluso en los años más difíciles, cuando apenas teníamos dinero para comer. «Mamá», me dijo quitándose el abrigo gris que le había regalado el año anterior. «Necesito hablar contigo». Me giré desde la cocina secándome las manos en el delantal. Fernando tenía 29 años, pero en ese momento, con esa expresión tímida en el rostro, parecía el niño de 8 años que me preguntaba si tendríamos suficiente dinero para la excursión escolar. «¿Qué pasa, mi amor?». Le serví una taza humeante y nos sentamos en la pequeña mesa junto a la ventana que daba a la calle Argumosa. Desde ahí se veía el bullicio del barrio, los bares de tapas, las tiendas de ultramarinos, los vecinos charlando en las esquinas. Este barrio era mi hogar desde hacía 30 años, desde que dejé a su padre. Conocí a alguien. Sus ojos brillaban. Se llama Isabel. El corazón me dio un vuelco, no de miedo, sino de esa alegría maternal que sientes cuando ves que tu hijo, tu bebé, tu razón de vivir, ha encontrado algo que lo hace feliz. «Cuéntame de ella», le dije tomando su mano sobre la mesa. Fernando se sonrojó. Siempre había sido tímido con las mujeres, tan diferente a su padre, que era todo charme y palabrería hueca. «Es diferente, mamá. Inteligente, divertida, me hace reír. Estudia arquitectura en la Universidad Politécnica. Está en su último año». «¿Y ella qué piensa de ti?», pregunté con esa curiosidad maternal que nunca se va. «Dice que soy diferente a los otros hombres que ha conocido, que soy genuino». Se encogió de hombros. «No sé si es verdad, pero me gusta cómo me siento cuando estoy con ella». Le acaricié la mano. Fernando era ingeniero civil, trabajaba para una firma pequeña pero respetable en Chamartín. Ganaba bien, no era rico, pero era honesto. Pagaba sus cuentas, ahorraba lo que podía, vivía en un pequeño apartamento alquilado en Tetuán. Era todo lo que yo había soñado que fuera un hombre bueno, trabajador con valores. «¿Y la familia de ella?», pregunté, porque una madre siempre pregunta estas cosas. Fernando titubeó. Ese fue el primer signo. Una pausa casi imperceptible, pero yo había criado a este niño sola durante 21 años. Conocía cada matiz de su voz, cada gesto. «Su padre tiene una empresa de construcción, bastante grande, creo. Navarro Construcciones S.A. Algo se movió en mi estómago. Navarro. Ese apellido me sonaba. ¿De dónde? ¿Y él qué opina de ustedes? Tomé un sorbo de café tratando de sonar casual. «No lo sé todavía. Isabel, ella no le ha dicho que estamos saliendo. Dice que su padre es complicado». «¿Complicado cómo?», Fernando suspiró. «Dice que siempre ha sido muy exigente, que quiere que ella sea perfecta, que se case con alguien de su nivel». Hizo comillas con los dedos al decir nivel, y vi un destello de dolor en sus ojos. «Hijo», le dije apretando su mano más fuerte, «tú vales más que cualquier nivel. Vienes de una familia honesta, trabajadora. Tu abuelo era carpintero, tu abuela costurera. Yo soy maestra, y tú eres ingeniero. Nos hemos ganado todo con dignidad». «Lo sé, mamá, y ella también lo sabe. Por eso me ama». «Ama», usó esa palabra, y supe entonces que esto era serio. «¿Cuándo la voy a conocer?», pregunté. «¿El próximo domingo puedo traerla a cenar?». «Por supuesto. Prepararé cocido madrileño. ¿Todavía te acuerdas cómo te encantaba de niño?». Fernando se rió. «Todavía me encanta, mamá. Todo lo que cocinas me encanta». Después de que se fue, me quedé sentada en la mesa mirando por la ventana mientras el sol de invierno se escondía detrás de los edificios. Navarro Construcciones. ¿Dónde había escuchado ese nombre? Esa noche no pude dormir. Algo en mi interior, esa intuición maternal que nunca falla, me decía que debía averiguar más sobre la familia de Isabel. No por desconfianza hacia ella, sino porque una madre siempre protege a sus hijos. Siempre. El domingo siguiente Isabel llegó a las 7 de la tarde. Tocó el timbre con suavidad, y cuando abrí la puerta me encontré con una joven hermosa de 27 años, cabello castaño oscuro recogido en una cola de caballo, ojos verdes brillantes, vestida con un suéter de lana beige y jeans. Sencilla pero elegante. Llevaba un ramo de flores y una caja de polvorones. «Señora Alejandra».
me dijo con una sonrisa cálida. Es un honor conocerla. Fernando habla tanto de usted. Me abrazó. No fue uno de esos abrazos formales que dan las personas educadas. Fue genuino cálido, y en ese momento supe que esta chica tenía buen corazón. Pasa, hija, pasa. Y por favor llámame Alejandra. Solo si me llamas Isabel, no señorita. Se rió y su risa era como campanitas. Fernando llegó 5 minutos después nervioso como un adolescente en su primera cita. Se había puesto una camisa azul que yo le había planchado la semana anterior. La cena transcurrió maravillosamente. Isabel me ayudó en la cocina e insistió en poner la mesa. Hablamos de arquitectura, de sus sueños de diseñar viviendas sostenibles para familias de clase media. Me contó sobre su universidad, sus profesores, sus proyectos. Pero cuando mencioné a su familia, algo cambió en su expresión. Mi padre es exigente, dijo moviendo la comida en su plato. Siempre ha querido que yo sea perfecta. Las mejores calificaciones, las mejores prácticas profesionales, el mejor todo. ¿Y qué opina de Fernando?, pregunté pasándole más cocido. Isabel bajó la mirada. Todavía no le he dicho que estamos juntos. Fernando la miró sorprendido. ¿Isabel? Es que... suspiró. Mi padre es muy tradicional. Dice que los hombres deben demostrar su valor, que no confía en nadie que no venga de una familia con recursos. Sentí que el estómago se me hacía un nudo. Isabel, cariño, Fernando viene de una familia honesta, trabajadora, con valores. Eso vale más que cualquier cuenta bancaria. Isabel me miró con ojos húmedos. Lo sé, Alejandra, por eso lo amo. Porque Fernando es real. No es como los hijos de los amigos de mi padre que nunca han trabajado un día en su vida, que viven del dinero de sus padres. Fernando se levanta a las 6 de la mañana, va a obras de construcción, revisa planos, se ensucia las manos. Es un hombre de verdad. Fernando tomó su mano sobre la mesa. Yo sonreí, pero por dentro algo me inquietaba. Ese padre, ese don Humberto, Ricardo Navarro, sonaba como un hombre difícil. Un hombre que juzgaba a las personas por su billetera, no por su corazón. Después de la cena, mientras Isabel estaba en el baño, le pregunté a Fernando en voz baja: ¿Estás seguro de esto, hijo? Si su padre es tan complicado... Mamá, me interrumpió. Amo a Isabel, y no voy a dejar que su padre me haga sentir menos de lo que soy. Lo abracé. Eso es todo lo que necesito escuchar. Pero esa noche, después de que se fueron, saqué mi laptop vieja. Busqué en Google Ricardo Navarro Construcciones Madrid. Lo que encontré me dejó fría. Había docenas de artículos. Ricardo Navarro inaugura desarrollo residencial en Pozuelo. Navarro Construcciones gana licitación de 18 millones de euros. Fotos de Ricardo estrechando manos con políticos, con el alcalde de Madrid, con empresarios en trajes caros. Pero también había otros artículos, más antiguos, enterrados en las páginas 3 y 4 de Google. Familias denuncian retrasos en proyecto de viviendas Navarro. Demanda contra Navarro Construcciones por incumplimiento de contrato. Proveedores acusan a empresa de Ricardo Navarro de impago. Imprimí los artículos. Los guardé en una carpeta manila. Y esa noche no pude dormir. Porque una madre siempre sabe. Siempre. 2 meses después, en marzo, Fernando llegó a casa con noticias. Mamá, los padres de Isabel nos invitaron a cenar. A su casa. El sábado. Me quedé helada lavando los platos en el fregadero. ¿A su casa? Sí, Isabel insistió. Dice que ya es hora de que su padre me conozca oficialmente. ¿Y tú quieres ir? Tengo que ir, mamá. Si voy a casarme con ella. ¿Casarte? Dejé caer el plato que estaba lavando. Por suerte cayó en el agua jabonosa. Fernando se sonrojó. Todavía no se lo he pedido. Pero... sí, mamá. Quiero casarme con ella. El sábado nos vestimos con nuestra mejor ropa. Yo llevaba un vestido azul marino que había comprado en las rebajas del Corte Inglés, Fernando su único traje gris. Tomamos el metro hasta Moncloa, luego un autobús hasta Las Rosas. La casa de los Navarro era impresionante. No impresionante se queda corto. Era una mansión. 3 pisos, jardín enorme con una fuente en el centro, garaje para 4 coches. Había una verja eléctrica con intercomunicador. Dios mío, murmuré. Mamá, tranquila, dijo Fernando apretando mi mano. Un hombre en uniforme nos abrió la puerta. La familia Moreno, sí, respondí tratando de mantener la voz firme. Pasen, por favor, la señora los espera en el salón.
El interior era aún más lujoso. Pisos de mármol italiano, escaleras con barandilla de hierro forjado, cuadros que parecían caros, aunque después supe que eran reproducciones muebles de cuero. Todo gritaba dinero. Dinero y ostentación. Carmen Navarro nos recibió en un salón del tamaño de mi apartamento entero. Era una mujer elegante de unos 55 años, cabello rubio perfectamente peinado, teñido, obviamente vestido color crema, maquillaje impecable. Pero sus ojos estaban tristes. Era esa tristeza que reconoces cuando has vivido suficiente, la tristeza de alguien que ha estado sonriendo durante años cuando por dentro está muriendo. Señora Alejandra Fernando, bienvenidos. Su voz era suave, educada, pero falta de vida. Por favor, siéntense. Isabel bajará en un momento. Nos sentamos en un sofá de cuero tan perfecto que daba miedo ensuciarlo. Una empleada otra trajo vino tinto en copas de cristal. ¿Hace mucho que viven aquí?, pregunté tratando de hacer conversación. 20 años, respondió Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ricardo construyó esta casa cuando nació nuestra hija mayor, Sofía. Es hermosa. Gracias. Ricardo siempre ha querido lo mejor. Había algo en cómo dijo lo mejor. Un matiz amargo. Isabel apareció entonces bajando las escaleras con un vestido verde esmeralda. Corrió hacia Fernando, lo besó en la mejilla. Ya llegaron. Me alegro. Se giró hacia su madre. ¿Dónde está papá? En su estudio. Tiene una llamada importante. Pasaron 20 minutos, 30. La empleada servía entremeses, jamón ibérico, queso manchego, aceitunas. Todo caro, todo perfecto. Y seguíamos esperando a Ricardo Navarro. Finalmente, a las 9 de la noche, una hora después de nuestra llegada, lo escuchamos. Pasos pesados en el piso de mármol. Una voz grave hablando por teléfono. Sí, cierra el trato. No me importa lo que cueste. Llama a Rodríguez que mueva los papeles. Sí, perfecto. El lunes lo quiero resuelto. Y entonces entró. Ricardo Navarro tenía 58 años, pero se veía más joven. Alto, tal vez 1,85 metros, ancho de hombros, cabello negro con canas en las sienes, probablemente teñido, también traje Armani azul oscuro, reloj Rolex dorado en la muñeca. Sus zapatos brillaban tanto que podías ver tu reflejo. Pero lo que más recuerdo de esa primera impresión fueron sus ojos. Pequeños, oscuros, calculadores. Los ojos de un tiburón. De alguien que mide tu valor en euros antes de decidir si mereces su tiempo. Familia Moreno, dijo sin disculparse por el retraso. No estrechó mi mano, no abrazó a Fernando. Solo nos estudió como un tasador evaluando un mueble usado. Señor Navarro, dijo Fernando extendiéndole la mano. Es un placer conocerlo. Ricardo le estrechó la mano brevemente. Fernando, Isabel me ha hablado de ti. Su tono no era amable, era evaluativo. Espero que cosas buenas, intentó bromear Fernando. Siéntense, cenemos. Ricardo no sonrió. La cena fue incómoda. La mesa del comedor era enorme, podía sentar a 12 personas fácilmente. Nos sentamos, Ricardo en la cabecera, Carmen a su derecha, Isabel junto a Fernando, yo enfrente de ellos. Las hijas mayores Sofía y Beatriz estaban de viaje, según nos informó Carmen. La empleada sirvió el primer plato, sopa de calabaza con trufa. Cara, elegante, deliciosa, pero cada cucharada se me hacía difícil de tragar porque Ricardo no quitaba los ojos de Fernando. Entonces, Fernando, dijo Ricardo cortando su pan con un cuchillo de plata. Isabel me dice que eres ingeniero civil. Sí, señor. Trabajo para García y Asociados en Chamartín. García, José Luis García. Ricardo alzó una ceja. Sí, señor. Es una firma pequeña. No era una pregunta. Era una afirmación. Un juicio. Es una firma honesta, respondí yo sin poder contenerme. Fernando ha trabajado en proyectos importantes. El puente. Señora Moreno, me interrumpió Ricardo, girándose hacia mí por primera vez. Los padres siempre piensan que sus hijos son importantes. Es natural. Sonrió, pero era la sonrisa de un tiburón. Pero en el mundo real, en el mundo de los negocios serios, honesto, no paga las cuentas. Sentí que Fernando se tensaba a mi lado. Isabel puso su mano sobre la de él por debajo de la mesa. Papá, empezó Isabel. No está bien, dijo Ricardo levantando una mano. Solo estoy siendo franco. Fernando, ¿cuánto ganas al mes? El silencio cayó sobre la mesa como una lápida. Papá, eso es inapropiado, dijo Isabel con voz firme.
Es una pregunta razonable. Si vas a casarte con mi hija... Ricardo ni siquiera miró a Isabel. Sus ojos estaban clavados en Fernando. Fernando respiró hondo. Gano 2.800 euros al mes, más bonos. El año pasado fueron unos 36.000 euros en total. Ricardo se rió. No fue una risa agradable. 36.000 euros. Isabel gasta eso en 3 meses solo en ropa. Ricardo, dijo Carmen débilmente. Por favor. ¿Qué Carmen? Es mentira. Se giró hacia Fernando. Mira, muchacho, no tengo nada contra ti personalmente. Pareces un chico decente. Pero mi hija está acostumbrada a cierto nivel de vida. Clases de equitación, viajes a Europa, ropa de diseñador. Puedes proveerle eso con 36.000 euros al año. No, señor, dijo Fernando con voz tranquila pero firme. No puedo darle eso, pero puedo darle algo que el dinero no compra: respeto, fidelidad, amor verdadero. Y un hogar construido sobre honestidad, no sobre apariencias. Por primera vez esa noche vi que Ricardo parpadeaba sorprendido. Nadie le hablaba así, pero luego su expresión se endureció. Muy bonitas palabras, pero las palabras no pagan hipotecas. Las palabras no pagan colegios privados para los nietos que seguramente querrán tener. Se recostó en su silla. Te voy a ser honesto, Fernando. No creo que seas adecuado para mi hija. Pero... miró a Isabel, que tenía lágrimas en los ojos. Si Isabel insiste en esta relación, entonces tendrás que demostrar tu valor. ¿Demostrar cómo? Pregunté yo, incapaz de quedarme callada. Ricardo me miró. Señora Moreno, los hombres de verdad se hacen a sí mismos. No necesitan que sus madres hablen por ellos. Sentí como si me hubiera abofeteado. Fernando se levantó de la mesa. Gracias por la cena, señor Navarro, pero creo que es hora de irnos. Siéntate, ordenó Ricardo. No. Fernando tomó mi mano. Mamá, vámonos. Fernando, espera, dijo Isabel levantándose también. Salimos de esa casa en silencio. El aire frío de marzo nos golpeó la cara. Caminamos hasta la parada de autobús sin decir palabra. Solo cuando estuvimos sentados en el metro de regreso a Lavapiés, Fernando finalmente habló. Lo siento, mamá. No debí llevarte ahí. No te disculpes, hijo. Ese hombre es... No encontraba las palabras. Un imbécil, terminó Fernando. Un imbécil arrogante que piensa que el dinero lo hace superior. ¿Y Isabel? Fernando suspiró. Isabel no es como él, pero es su hija. Y ese hombre, mamá, ese hombre va a hacerme la vida imposible. Le apreté la mano. Entonces tenemos que estar preparados. No sabía cuán ciertas resultarían ser esas palabras. A pesar de esa cena desastrosa, o tal vez por ella, Fernando se volvió más determinado. En abril me llamó emocionado. Mamá, lo voy a hacer. Le voy a pedir matrimonio a Isabel. ¿Estás seguro? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Más seguro que nunca. No voy a dejar que su padre me haga sentir que no soy suficiente. Yo soy suficiente, y voy a demostrárselo. Usó todos sus ahorros para comprar un anillo. No era enorme, no era de Harry Winston. Era un solitario de medio quilate que compró en una joyería familiar en El Rastro. Pero era honesto. Era él. La llevó a la casa de campo un sábado por la tarde. Alquiló una barca en el lago. Y ahí, con el sol poniéndose sobre Madrid, le pidió que se casara con él. Isabel dijo que sí. Me llamó llorando de felicidad. Dijo que sí, mamá. Vamos a casarnos. Debería haber sido el momento más feliz. Y lo era. Pero esa noche sola en mi apartamento, ese sentimiento de inquietud volvió, más fuerte que antes. Saqué la carpeta manila con los artículos sobre Ricardo Navarro. Los leí otra vez. Y esta vez presté más atención a los detalles. Proyecto de viviendas Getafe incompleto. 85 familias sin casas prometidas. Exempleados acusan a Navarro Construcciones de impago de salarios. Este hombre no solo era arrogante. Había algo más. Algo oscuro. Al día siguiente era domingo. Fui a misa en la iglesia de San Lorenzo como cada semana. Después de la misa pedí hablar con el padre Antonio. El padre Antonio tenía 65 años, cabello completamente blanco, ojos azules brillantes detrás de gafas gruesas. Había sido mi confesor durante 20 años desde que llegué al barrio. Alejandra, me dijo sentándose conmigo en uno de los bancos de atrás. Te ves preocupada. Padre, necesito consejo.
Le conté todo, sobre Fernando e Isabel, sobre Ricardo Navarro, sobre mis sospechas. ¿Y qué te dice tu corazón?, preguntó el padre Antonio. Mi corazón me dice que algo está mal, muy mal. Pero no sé si estoy siendo una madre sobreprotectora o si realmente hay algo de qué preocuparse. El padre Antonio se quedó pensativo. Alejandra, la intuición materna es un regalo de Dios, pero también debemos tener cuidado de no juzgar sin pruebas. Hizo una pausa. Sin embargo, si realmente te preocupa, tal vez deberías investigar. Investigar cómo hay maneras, profesionales que se dedican a averiguar la verdad sobre las personas. Detectives privados, casi me reí. Padre, yo soy maestra jubilada. Vivo con mi pensión de 200 euros al mes. No puedo pagar un detective. Tengo un amigo, dijo el padre Antonio suavemente. Se llama Andrés Silva. Era policía hace unos años. Buen hombre. Tuvo que dejar el cuerpo por... Bueno, digamos que vio cosas que no debía ver y se negó a guardar silencio. Ahora es detective privado y le debo algunos favores. Padre, no puedo... Deja que yo hable con él, a ver qué dice. 2 días después, el padre Antonio me llamó. Andrés quiere conocerte. Puedes ir mañana. La oficina de Andrés Silva estaba en un segundo piso sobre una tintorería en la calle de Alcalá. No era lujosa. De hecho, era lo opuesto: paredes pintadas de amarillo pálido, archivadores metálicos grises, un escritorio de madera rayado, una computadora que parecía de los años 90. Pero Andrés Silva mismo me inspiró confianza inmediatamente. Tenía 48 años, delgado pero fuerte cabello castaño, con canas, ojos verde grisáceos, que te miraban de una manera que te hacían sentir que realmente te veía. Llevaba jeans y una camisa de manga larga azul cielo. No había pretensión en él, solo honestidad. Señora Moreno, me dijo estrechando mi mano firmemente. El padre Antonio me ha contado su situación. Siéntese, por favor. Me senté en una silla de plástico frente a su escritorio. Él se sentó, sacó una libreta y un bolígrafo. Primero quiero que sepa algo, dijo. Yo no trabajo para destruir familias. Trabajo para encontrar la verdad. A veces la verdad es incómoda. A veces duele. Pero siempre es mejor que vivir en la mentira. Hizo una pausa. ¿Está preparada para eso? No lo sé, respondí honestamente. Pero necesito saber. Necesito proteger a mi hijo. Entiendo. Cuénteme todo desde el principio. Le conté toda la historia. Fernando e Isabel, la cena en Las Rosas, la arrogancia de Ricardo, mis sospechas, los artículos que había encontrado en Google. Andrés tomaba notas meticulosamente. Cuando terminé, se recostó en su silla. Señora Moreno, ¿tiene una foto reciente de Ricardo Navarro? Saqué mi teléfono, le mostré una foto que había encontrado en internet. Ricardo en la inauguración de un edificio sonriendo junto al alcalde. Andrés la estudió. ¿Sabe dónde trabaja? Rutinas. Su empresa está en el Paseo de la Castellana. Oficinas grandes, no sé mucho más. No importa, eso lo puedo averiguar. Cerró su libreta. Señora Moreno, voy a ser franco con usted. Esto va a costar dinero. Normalmente cobro 800 euros por semana más gastos. Pero el padre Antonio me pidió un favor especial. ¿Cuánto puede pagar? Me sonrojé. Yo tengo 2000 euros ahorrados. Es para emergencias. Esto es una emergencia, dijo Andrés suavemente. Está bien. Con 2000 euros puedo trabajar 3 semanas, tal vez 4, si soy cuidadoso con los gastos. ¿Le parece? Sí, gracias. No me agradezca todavía, porque si encuentro algo malo va a doler, y va a tener que decidir qué hacer con esa información. Lo sé. Andrés asintió. Dame una semana. Te llamaré. Salí de esa oficina con una mezcla de alivio y terror. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba traicionando a Fernando al investigar a la familia de Isabel? ¿O estaba siendo una buena madre? Esa noche no dormí, y durante los siguientes 7 días, cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me daba un vuelco. Andrés me llamó exactamente una semana después, un martes por la tarde. Señora Moreno, necesito que venga a mi oficina. Encontré algo. ¿Qué encontraste? Mi voz temblaba. Prefiero mostrárselo en persona. Puede venir esta tarde. Llegué a las 5. Subí esas escaleras que ya empezaban a ser familiares. Andrés me esperaba con expresión seria. Siéntese, me dijo. En su escritorio había una carpeta de manila gruesa,
La abrió, sacó fotografías. Señora Moreno, Ricardo Navarro tiene una doble vida. El mundo se detuvo. Mire estas fotos. Deslizó varias impresiones sobre el escritorio. Eran fotos de Ricardo. En todas ellas estaba con una mujer joven, tal vez de 30 y tantos años, cabello negro, largo, bonita. Y con ellos 2 niños. Un niño de unos 7 u 8 años, una niña de unos 5. En una foto, Ricardo llevaba al niño de la mano entrando en un colegio internacional en Valencia. En otra, besaba a la mujer en un estacionamiento de supermercado. En otra, los 4 comían helado en un parque. ¿Quién es ella?, pregunté con voz ronca. Se llama Lucía Romero. Tiene 34 años. Es contadora. Y adivine dónde trabaja. No. Sí, Navarro Construcciones S.A. Ha trabajado ahí durante 12 años. Andrés sacó más documentos. Los niños se llaman Mateo, 8 años, y Emma, 5. Están registrados solo con el apellido de la madre Romero. Pero mire esto. Me mostró registros de transferencias bancarias. Ricardo paga 3.000 euros al mes en la cuenta de Lucía. Paga el alquiler de un apartamento penthouse en Valencia, 2.500 euros mensuales. Paga la escuela internacional de los niños, 800 euros por niño al mes. Eso es, hizo un cálculo rápido, más de 9.000 euros al mes solo en esta segunda familia. Me temblaban las manos sosteniendo las fotos. Carmen sabe, no lo creo. He estado observando a ambas mujeres. Carmen vive su vida normal en Las Rozas. Lucía vive en Valencia. Ricardo viaja a Valencia 2 o 3 veces por semana. Le dice a Carmen que son viajes de negocios. Dios mío, me llevé las manos a la cara. Señora Moreno, hay más. Más. ¿Cómo podía haber más? Andrés sacó más papeles. He estado investigando las finanzas de Navarro Construcciones y encontré irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? El tipo que lleva a la gente a la cárcel. Andrés extendió documentos sobre el escritorio, estados de cuenta, registros de la agencia tributaria, contratos. Hace 2 años, comenzó Andrés, Ricardo Navarro ganó una licitación pública del Ayuntamiento de Madrid, un proyecto de viviendas sociales en Getafe, 120 apartamentos para familias de bajos ingresos. Sí leí algo sobre eso. El contrato era por 18 millones de euros, fondos públicos. El ayuntamiento le dio un anticipo de 12 millones para comenzar la construcción. Andrés me miró directamente. ¿Sabe cuántas casas construyó? ¿Cuántas? 35 de 120. Pero, ¿y el dinero? Exacto, ¿dónde está el dinero? Andrés señaló los documentos. He rastreado las cuentas de la empresa. Ricardo creó 3 empresas fantasma en Andorra. Empresas que solo existen en papel, y transfirió millones a esas cuentas. ¿Es legal? Es lavado de dinero, y fraude, y malversación de fondos públicos. Andrés sacó más papeles. Pero hay más. Hay 140 familias que pagaron enganches para esos apartamentos. Familias que ahorraron durante años, que dieron 15.000, 20.000 euros como señal. Familias que esperan sus casas desde hace 2 años. Sentí náuseas. Y las casas nunca van a llegar. No, porque el dinero ya no está. Ricardo lo gastó. En el apartamento de Valencia, en el Rolex que lleva, en el BMW que compró el mes pasado, en la vida lujosa que necesita mantener para 2 familias. ¿Y la empresa? La empresa está técnicamente en bancarrota. Debe 7.8 millones de euros a proveedores. Los empleados no han cobrado sus salarios completos en 3 meses. Hay 2 obras completamente paradas. Y hizo una pausa dramática. Hay una investigación activa de la Fiscalía Anticorrupción. Mi cabeza daba vueltas. Va a ir a la cárcel. Eventualmente sí. Estas cosas toman tiempo. La burocracia es lenta. Pero tengo una fuente dentro de la Fiscalía. Alguien que me debe favores del pasado. Me dice que la orden de arresto llegará en los próximos 2 a 4 meses. Dios mío. Dios mío. No podía procesar toda esta información. Y Fernando se va a casar con la hija de este hombre. Por eso necesitaba que supiera, dijo Andrés suavemente, porque ahora tiene que tomar una decisión. ¿Qué decisión? Si le dice a su hijo antes de la boda, tal vez cancele todo, y eso podría ser lo mejor para él, pero también destruirá su relación con Isabel, que por todo lo que me ha contado, no tiene culpa de nada de esto. Isabel es inocente, murmuré. Probablemente, pero también es la hija de Ricardo.
Y cuando todo esto explote, y va a explotar, créame, su hijo estará en medio. Será el yerno del hombre más odiado de Madrid. Los medios lo perseguirán. Su carrera podría verse afectada. Entonces, ¿qué hago? Andrés se recostó en su silla. Yo no puedo decirle qué hacer, señora Moreno. Solo puedo darle la información. Pero, vaciló. ¿Pero qué? Pero si yo fuera usted, esperaría. ¿Esperar? Observe, manténgase alerta. Si Ricardo hace algún movimiento contra su hijo, entonces tiene esta información como arma, como protección. No quiero usarla como arma, solo quiero proteger a Fernando. A veces, dijo Andrés tristemente, proteger a alguien requiere usar armas, especialmente contra hombres como Ricardo Navarro. Salí de esa oficina con la carpeta Manila bajo el brazo. Pesaba casi nada, pero se sentía como si estuviera cargando el peso del mundo. Continúa en siguiente respuesta por límite de caracteres. Las siguientes semanas fueron una tortura. Cada día que pasaba cargaba ese secreto como una piedra en el pecho. Veía a Fernando llegar a casa emocionado hablando sobre los planes de la boda, sobre el futuro con Isabel. Y yo sonreía, asentía mientras por dentro me moría. Elena, mi hija menor, se dio cuenta inmediatamente. «Mamá, ¿qué pasa, Mo?», me preguntó una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. Elena tenía 25 años, era abogada junior en un bufete de la Gran Vía. Inteligente, perspicaz, feroz cuando hacía falta. «Nada, cariño». «Mamá», me miró con esos ojos que heredó de mí que ven a través de las mentiras. «Te conozco desde que nací, literalmente». «¿Qué está pasando?», suspiré. Necesitaba contarle a alguien o iba a explotar. «Cierra la puerta». Le conté todo, sobre Andrés Silva, sobre la investigación, sobre Lucía y los niños, sobre el fraude, sobre los 15.3 millones de euros desaparecidos. Elena escuchó en silencio, su rostro de abogada poniéndose cada vez más serio. «Mamá», dijo finalmente, esto es criminal, literalmente criminal. Ricardo Navarro va a ir a prisión. Lo sé. Y Fernando no sabe nada. No, y no puedo decirle, no todavía. ¿Por qué no? Porque si se lo digo ahora cancelará la boda y destruirá su relación con Isabel. Y ella... Elena, ella es inocente en todo esto. Elena tamborileó sus dedos sobre la mesa, ese gesto que hacía cuando estaba pensando en estrategias legales. Tienes razón, Isabel no tiene culpa, pero me miró fijamente. Mamá, ¿qué es lo que realmente te preocupa aquí? ¿Qué quieres decir? Creo que no estás preocupada solo por el fraude. Estás preocupada por algo más. Tenía razón. Elena siempre tenía razón. Tengo miedo, admití, de que Ricardo vuelva a humillar a Fernando. Ya lo hizo en esa cena, lo trató como basura. Y sé en mi corazón que va a hacerlo de nuevo, en la boda. ¿Cómo lo sabes? Porque conozco a los hombres como él. Necesitan demostrar su poder constantemente. Y la boda es el escenario perfecto. 200 personas mirando, un micrófono, la oportunidad de lucirse. Elena asintió lentamente. Entonces estás esperando. Estoy esperando. ¿Y si Ricardo humilla a Fernando en la boda? Entonces voy a destruirlo. Las palabras salieron frías, determinadas. Voy a sacar toda esta información, delante de todos, delante de sus amigos políticos, sus socios empresariales, su familia. Lo voy a destruir. Elena me miró durante un largo momento. Luego sonrió. Era una sonrisa feroz de guerrera. Entonces necesitas ayuda profesional, legal, para asegurarte de que cuando lo hagas bien. ¿Qué propones? Déjame ver todos los documentos que Andrés te dio. Voy a analizarlos legalmente. Voy a preparar un brief por si acaso. Y voy a estar en esa boda, mamá. Contigo. Lista para actuar si hace falta. La abracé. ¿Cuándo te volviste tan feroz? Aprendí de la mejor. Una semana antes de la boda, Isabel vino a visitarme sola. Era un martes por la tarde. Fernando estaba trabajando. Tocó la puerta suavemente. Cuando abrí vi que había estado llorando. Isabel, cariño, ¿qué pasó? La hice pasar, le preparé tila, esa infusión que mi abuela me hacía cuando estaba angustiada. Alejandra, dijo, sus manos temblando alrededor de la taza. Necesito hablar con usted sobre mi padre. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasa con tu padre? Él quiere controlar todo de la boda. La lista de invitados, el menú, hasta el discurso que va a dar.
se secó las lágrimas. Le dije que quería invitar a los primos de Fernando, a sus tíos, a sus amigos de la universidad. Y él dijo que no. ¿Por qué no? Dijo que la boda es un evento social importante, que no puede tener gente común mezclada con sus contactos empresariales. Más lágrimas. Alejandra, él llamó a la familia de Fernando gente común. Respiré hondo tratando de controlar la rabia que me subía por la garganta. ¿Y qué dijo Fernando? Todavía no se lo he dicho. Tengo miedo de que se enoje tanto que cancele todo. Isabel, mírame. Tomé sus manos. Esta boda es tuya y de Fernando, no de tu padre. Si él quiere controlar todo, entonces tal vez deberían considerar... Ya lo pensamos, me interrumpió. Fernando y yo hablamos de casarnos por el civil solo con ustedes. Pero mi padre amenazó con no pagar nada si no hacemos las cosas a su manera. Y nosotros no tenemos 40.000 euros para una boda como la que él está planeando. Entonces háganlo en pequeño, con las personas que realmente los aman. Isabel negó con la cabeza. No puedo hacerle eso a mi madre. Ya ha sufrido suficiente. Esta boda es importante para ella. Es la única vez que la he visto emocionada en años. Ahí estaba, Carmen, la otra víctima en todo esto. ¿Tu madre sabe algo?, pregunté cuidadosamente. ¿Sobre tu padre? Isabel me miró confundida. ¿Saber qué? Nada, olvídalo. No podía decirle. No todavía. Isabel suspiró. Alejandra, solo quiero que sepa que no importa lo que pase en la boda, no importa lo que mi padre diga o haga, yo amo a Fernando. Y voy a casarme con él. Y voy a pasar el resto de mi vida demostrándole que elegí bien. La abracé. Esta pobre niña, atrapada entre el amor a su padre y el amor a Fernando, sin saber que su padre era un monstruo. Después de que se fue, saqué el teléfono y llamé a Andrés. Necesito que sigas investigando, le dije. Específicamente sobre Carmen. Necesito saber si ella sabe algo. Andrés suspiró. Señora Moreno, eso va más allá de lo que hemos acordado. Por favor, es importante. Está bien, pero me llevará tiempo. 3 días después Andrés me llamó con noticias. Carmen sabe. ¿Qué Carmen sabe sobre Lucía? No sobre los niños, creo, pero sabe que su esposo tiene una amante. Encontré registros de un abogado de divorcio que ella consultó hace 5 años. Nunca siguió adelante con el divorcio. ¿Por qué no? Según mi fuente, Ricardo controla todas las finanzas familiares. Carmen no tiene cuentas bancarias propias. No tiene propiedades a su nombre. Si se divorcia, se queda sin nada. Eso es abuso financiero. Sí, y es más común de lo que piensas. Carmen, pobre Carmen, atrapada en un matrimonio de mentiras, sin poder salir. Mi corazón se partió por ella. 2 noches antes de la boda hubo una cena de ensayo en un restaurante lujoso cerca de la Puerta de Alcalá. Fernando me invitó aunque yo no quería ir. Mamá, por favor, me suplicó. Necesito que estés ahí. Me da fuerza. Elena también vino llevando en su bolso una grabadora discreta. Por si acaso, me susurró. El restaurante se llamaba La Barraca Real. Todo era dorado y rojo con camareros en chaquetas blancas y meseros que hablaban en voz baja. Ricardo había reservado un salón privado para 20 personas, las 2 familias y algunos amigos íntimos. Cuando llegamos, Ricardo ya estaba ahí con un traje gris oscuro que probablemente costaba más que 3 meses de mi pensión. Nos saludó con esa sonrisa falsa que ya conocía. «Familia Moreno», dijo como si estuviera haciendo un gran favor al reconocernos. «Bienvenidos». La cena fue incómoda desde el principio. Ricardo se sentó en la cabecera, obviamente. Carmen a su derecha, Fernando e Isabel frente a ellos. Elena y yo estábamos al otro extremo de la mesa, junto con algunos tíos de Isabel que apenas nos dirigieron la palabra. El primer plato llegó tartar de atún con aguacate. Ricardo levantó su copa de vino. «Quiero hacer un brindis», anunció. Todos levantamos nuestras copas. Por mi hija Isabel, que siempre ha sido mi orgullo. Inteligente, hermosa, educada. Sonreí. Tal vez me había equivocado. Tal vez... Y por Fernando, continuó Ricardo. Su tono cambió sutilmente. Que han capturado el corazón de mi hija. La palabra capturado sonó como una acusación. Espero, dijo Ricardo mirando directamente a Fernando, que entiendas la responsabilidad que estás asumiendo. Isabel está acostumbrada a cierto estilo de vida. Y yo voy a asegurarme de que lo mantenga. Señor Navarro, dijo Fernando con voz calmada pero firme.
Yo puedo proveer para Isabel. ¿Puedes? Ricardo se rió. Muchacho, Isabel gasta en un mes lo que tú ganas en 3. El silencio cayó sobre la mesa. Vi que Carmen cerraba los ojos avergonzada. Isabel apretó la mano de Fernando bajo la mesa. Papá, por favor, empezó Isabel. No, está bien, dijo Ricardo cortando su filet mignon. Solo estoy siendo realista. Después de la boda, Isabel seguirá trabajando en mi empresa. Y yo seguiré pagando su apartamento, su coche, sus gastos. Porque tú, Fernando, no puedes. Vi que Fernando apretaba los puños. Elena puso su mano sobre la mía por debajo de la mesa, advirtiéndome que mantuviera la calma. Con el debido respeto, señor, dijo Fernando. Isabel y yo hemos decidido que vamos a vivir dentro de nuestros medios. Ella va a dejar la empresa familiar y trabajar en un estudio de arquitectura independiente. Ricardo dejó de masticar. ¿Qué? No quería decírselo así, dijo Isabel rápidamente. Pero sí, papá, quiero ser independiente. Quiero construir mi propia carrera. El rostro de Ricardo se puso rojo. ¿Independiente con qué dinero? ¿Con el sueldo de hambre de un arquitecto junior? Papá, no. Ricardo dejó los cubiertos sobre el plato con un golpe. Esto es ridículo. Isabel, tú vas a seguir trabajando en mi empresa. Vas a mantener tu estilo de vida. Y tú, miró a Fernando con desprecio, vas a agradecer que yo esté dispuesto a mantener a mi hija, porque tú claramente no puedes. Fernando se levantó de la mesa. Señor Navarro, he sido muy paciente con usted. He aguantado sus insultos, sus comentarios despectivos. Pero esto se acabó. ¿Se acabó? Ricardo también se levantó. Siéntate, muchacho. No soy un muchacho. Soy un hombre. Y merezco respeto. El respeto se gana. Y tú no has ganado nada. Me levanté también. Ya basta. Ricardo se giró hacia mí. Señora Moreno, le sugiero que controle a su hijo. Mi hijo no necesita ser controlado. Necesita ser respetado. Algo que usted claramente no sabe hacer. Ricardo sonrió. Era una sonrisa fría, cruel. Respeto. Qué graciosa. ¿Sabe qué es lo que respeto? El éxito, el dinero, el poder. Y su hijo no tiene nada de eso. Tiene algo que usted nunca tendrá, dije, mi voz temblando de rabia contenida. Tiene dignidad, tiene honestidad, tiene... ¿Honestidad? Ricardo se rió. La honestidad no paga facturas, señora. En el mundo real el dinero es lo único que importa. Entonces usted vive en un mundo muy triste. Nos miramos durante un largo momento. Yo veía en sus ojos lo que era un hombre vacío, hueco, que solo se sentía importante cuando hacía sentir pequeños a los demás. La boda es el sábado, dijo Ricardo finalmente. Y voy a dar un discurso honesto sobre esta unión. Miró a Fernando. Espero que estés preparado, muchacho. Y ahí estaba, la amenaza. La confirmación de lo que yo ya sabía. Ricardo iba a usar la boda como plataforma para humillar a Fernando. Salimos del restaurante esa noche en silencio. Ya en el coche, Elena me miró. ¿Lo va a hacer verdad? ¿Va a humillar a Fernando en la boda? Sí. ¿Y tú vas a...? Sí. Elena asintió. Entonces preparémonos, porque esto va a ser guerra. Sábado, el día de la boda. Me desperté a las 5 de la mañana con el estómago hecho un nudo. Había dormido quizás 2 horas con pesadillas de Ricardo riéndose de Fernando, llorando de todo saliendo mal. Me preparé lentamente. Me puse el vestido azul marino que había comprado en el Corte Inglés, el único vestido elegante que tenía. Me maquillé con mano temblorosa. Me puse los aretes de perlas que mi madre me había dado antes de morir. Y tomé la carpeta Manila con todas las pruebas, fotos de Lucía y los niños, estados de cuenta bancarios, documentos del fraude, todo. La guardé en mi bolso grande de mano. Elena vendría a recogerme a las 4. La ceremonia era a las 6 en la Catedral de la Almudena. Fernando me llamó a las 10 de la mañana. Mamá, estoy nervioso. Es normal, mi amor. ¿Tú estás bien? Sonabas rara anoche. Estoy bien. Solo... Fernando, necesito que sepas algo. Que no importa lo que pase hoy, no importa lo que alguien diga, tú eres suficiente. ¿Me oyes? Eres suficiente. Hubo un silencio. Mamá, me estás asustando. No. Solo... te amo. Eso es todo. Yo también te amo, mamá. Cuando colgué lloré. Lloré por mi hijo, por la inocencia que estaba a punto de perder. Lloré por Isabel, que iba a descubrir quién era realmente su padre. Lloré por Carmen, por todos esos años de sufrimiento silencioso.
Y lloré por mí porque lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo para siempre. Elena llegó a las 4 en punto. Llevaba un vestido gris perla y en su bolso, además de su propia grabadora, había traído copias impresas de todos los documentos. ¿Listas?, me preguntó. No, pero vamos. La Catedral de la Almudena era imponente. Había estado ahí cientos de veces para misas normales, pero nunca la había visto así decorada con miles de rosas blancas, velas en candelabros dorados, listones de seda marfil colgando de las columnas. Había al menos 250 personas. La mayoría no las conocía, hombres en trajes caros, mujeres con vestidos de diseñador, joyas que brillaban bajo las luces de la catedral. Los amigos de Ricardo, su mundo. Nuestra familia estaba relegada a las últimas filas, los primos de Fernando, sus tíos, algunos amigos de la universidad. Se veían incómodos en sus trajes alquilados fuera de lugar en medio de tanta opulencia. Me senté en la tercera fila del lado de la novia porque Isabel había insistido. Elena se sentó a mi lado, su mano encontrando la mía. A las 6 en punto la música de órgano comenzó. Todos se levantaron. E Isabel entró. Era hermosa. Su vestido era de pronovia simple pero elegante, con un velo de encaje que caía como una cascada detrás de ella. Llevaba el ramo de rosas blancas con manos temblorosas. Y junto a ella, con el pecho inflado de orgullo, iba Ricardo, vestido de chaqué gris oscuro, sonriendo como si fuera él quien se casaba. Caminaron por el pasillo central. Ricardo saludaba con la cabeza a sus invitados importantes. Políticos, empresarios, gente de poder. Su mundo, su reino. Fernando esperaba en el altar. Vestía un traje azul marino simple, sin pretensiones. Pero se veía hermoso. Mis ojos se llenaron de lágrimas viéndolo ahí tan nervioso, tan emocionado, tan inocente. El padre Antonio ofició la ceremonia. Sus palabras sobre el amor, la fidelidad, la honestidad resonaban en la catedral. Me pregunté si Ricardo estaba escuchando. Probablemente no. Fernando e Isabel intercambiaron votos. Sus voces temblaban de emoción. Se pusieron los anillos. Se besaron. La gente aplaudió. Y oficialmente se convirtieron en marido y mujer. Debería haber sido el momento más feliz. Debería haber terminado ahí con ese beso, con ese aplauso, con esa alegría. Pero sabía que lo peor estaba por venir. La recepción fue en el Palacio de Congresos, en el Salón Imperial. Había estado ahí una vez en una conferencia de educación hace años. Pero nunca así. El salón era enorme. Techos de 10 metros de altura, lámparas de araña de cristal de Swarovski, paredes doradas. Había 30 mesas redondas, cada una con manteles de seda blanca, centros de mesa con rosas y orquídeas cubiertos de plata. Un escenario al frente con un sistema de sonido profesional. Una pista de baile en el centro. Una banda de jazz de 7 músicos tocando suavemente. Esto había costado una fortuna que Ricardo no tenía, una fortuna que había robado. Elena y yo nos sentamos en una mesa lateral. Fernando e Isabel estaban en la mesa principal junto con Ricardo, Carmen y las hermanas de Isabel, Sofía y Beatriz, que habían llegado esa mañana de Barcelona. La comida fue exquisita. Jamón ibérico de bellota, salmón noruego, solomillo con salsa de trufa. Cada plato más caro que el anterior. Cada bocado un recordatorio de la ostentación de Ricardo. Vi a Carmen durante la cena. Estaba sentada junto a su esposo sonriendo cuando debía sonreír, asintiendo cuando debía asentir. Pero sus ojos estaban vacíos. Era como ver a un fantasma. La cena terminó a las 9:30. Los platos fueron retirados. Se sirvió champán en copas de cristal. Y entonces el maestro de ceremonias, un hombre en traje negro, subió al escenario. «Damas y caballeros», dijo con voz profesional, «ahora tendremos el honor de escuchar unas palabras del padre de la novia, el señor Ricardo Navarro». El salón aplaudió. Ricardo se levantó acomodándose la corbata y caminó hacia el escenario con esa confianza de quien está acostumbrado a ser el centro de atención. Tomó el micrófono, sonrió a la audiencia, y mi corazón comenzó a latir como un tambor de guerra. Elena apretó mi mano. «Aquí vamos», susurró. Ricardo se paró en el centro del escenario, el micrófono en una mano, una copa de champán en la otra. Las luces lo iluminaban haciéndolo verse más grande de lo que era, poderoso, importante. «Buenas noches a todos», comenzó su voz amplificada llenando el salón. «Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial.
Aplausos educados. Como padre, este es un momento agridulce. Miró hacia Isabel, que sonreía nerviosa. Hoy entrego a mi hija, mi princesa, mi orgullo. Más aplausos. Algunos ohs de las señoras mayores. Isabel ha sido especial desde que nació. Inteligente, hermosa, talentosa. Podría haber hecho cualquier cosa, podría haber elegido a cualquiera. Su tono cambió sutilmente, casi imperceptible, pero yo lo noté. Y eligió a Fernando. Pausa, una pausa calculada. Fernando Moreno, un ingeniero civil. Trabajador, eso hay que reconocerlo. Viene de una familia humilde. La palabra humilde sonó como un insulto disfrazado de cumplido. Vi que Fernando se tensaba en su silla. Isabel le tomó la mano. Cuando Isabel me dijo que quería casarse con Fernando, continuó Ricardo paseándose por el escenario como un actor. Yo le pregunté, ¿estás segura, hija? Risas nerviosas de algunos invitados. Porque seamos honestos. Ricardo se giró mirando directamente a Fernando. Este muchacho no tiene propiedades, no tiene empresa propia, no tiene el futuro brillante que yo había imaginado para mi hija. El salón se quedó en silencio, un silencio incómodo, pesado. Vi que Carmen se tapaba la boca con la mano. Sofía y Beatriz miraban a su padre con horror. Isabel tenía lágrimas en los ojos. ¿Y Fernando? Fernando estaba pálido, con los puños apretados, la mandíbula tensa. Pero Isabel insistió, dijo Ricardo con una sonrisa condescendiente. Ya saben cómo son las hijas, tercas. Cuando se encaprichan con algo no hay forma de hacerlas cambiar de opinión. Más risas, pero esta vez eran crueles. Los amigos empresariales de Ricardo se reían abiertamente. Así que hoy, Ricardo levantó su copa, quiero hacer un brindis. Por mi hija, por su valentía al seguir su corazón. Y por Fernando, hizo otra pausa, dramática, cruel. Ese muchacho es un idiota. El salón explotó en carcajadas. No todas las personas se reían, algunos se veían incómodos. Pero los amigos de Ricardo, los empresarios, los políticos se reían a carcajadas. Pero mi hija, continuó Ricardo por encima de las risas. Mi hija insistió en casarse con él. Así que aquí estamos. Fernando se levantó de su silla. Sus manos temblaban. Isabel intentó detenerlo, pero él se soltó. Señor Navarro, empezó Fernando, su voz rota. Siéntate, muchacho, dijo Ricardo desde el escenario, todavía sonriendo. Todavía no termino. Y fue entonces cuando yo me levanté. Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia el escenario. 200 pares de ojos me miraron. El murmullo de conversaciones confusas llenó el salón. Ricardo me vio acercándome. Su sonrisa vaciló. Señora Moreno, ¿qué está? Subí al escenario. Le arrebaté el micrófono de las manos. Disculpe, don Ricardo. Dije, mi voz amplificada ahora. Pero ahora me toca a mí hablar. Señora, Ricardo intentó recuperar el micrófono, pero Elena había subido también, bloqueándolo. El salón quedó en silencio absoluto. 250 personas mirándome, esperando. Respiré hondo. Buenas noches. Mi nombre es Alejandra Moreno. Soy la madre de Fernando. Mi voz sonaba más fuerte de lo que me sentía, más valiente. Hace un momento este hombre, señalé a Ricardo, llamó a mi hijo idiota delante de todos ustedes, delante de su propia hija, en el día de su boda. El silencio era tan profundo que se podía escuchar una aguja caer. Y yo quiero decir algo. Miré directamente a la audiencia. Mi hijo no es un idiota. Mi hijo es un hombre honesto, trabajador, íntegro. Un hombre que se levanta a las 6 de la mañana para ir a obras de construcción. Un hombre que paga sus cuentas, que cumple su palabra, que trata a las personas con respeto. Vi a Fernando en su mesa con lágrimas corriendo por sus mejillas. Isabel lo abrazaba. Pero usted, don Ricardo, me giré hacia él. Usted no sabe lo que es ser un hombre de verdad. Ricardo intentó hablar, pero Elena le tapó el camino. Algunos de los invitados comenzaron a murmurar. ¿Saben por qué lo sé? Saqué la carpeta de mi bolso. La levanté en alto. Porque durante las últimas semanas investigué a este hombre y descubrí quién es realmente. Esto es ridículo, gritó Ricardo. Seguridad, pero nadie se movió. Todos estaban demasiado fascinados, demasiado curiosos. Ricardo Navarro, dije claramente, tiene 2 familias.
El salón explotó. Gritos ahogados, murmullos de shock. Carmen se puso de pie, su rostro completamente blanco. Saqué las fotos de la carpeta. Tiene una esposa aquí, Carmen, y tiene otra mujer en Valencia. Se llama Lucía Romero, y con ella tiene 2 hijos, Mateo de 8 años y Emma de 5. Pasé las fotos a los invitados de las primeras mesas. Las fotos circularon de mano en mano. Ricardo besando a Lucía, Ricardo con los niños, Ricardo entrando al apartamento en Valencia. «Eso es privado», gritó Ricardo. «No tienen derecho». «¿Privado?». Mi voz se volvió más fuerte. «¿Quiere hablar de derechos? ¿Qué tal los derechos de su esposa, los derechos de Isabel, que no sabía que tiene 2 hermanos?» Isabel se había puesto de pie también. Miraba a su padre con horror absoluto. «Papá, ¿es verdad?». Ricardo no respondió. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello abultadas. «Pero eso no es todo», continué. Saqué más documentos. «Ricardo Navarro también es un ladrón». «Cállese». Ricardo intentó saltar hacia mí, pero Elena se interpuso. Varios hombres de nuestra familia también subieron al escenario formando una barrera. Hace 2 años, mi voz resonaba por todo el salón. Este hombre ganó una licitación del Ayuntamiento de Madrid. Un proyecto de viviendas sociales en Getafe. 120 apartamentos para familias de bajos ingresos. Recibió 18 millones de euros de fondos públicos. Vi que varios de los invitados asentían. Algunos conocían el proyecto. ¿Saben cuántas casas construyó? Silencio. 35. 35 de 120. Un murmullo recorrió el salón creciendo en volumen. ¿Y el resto del dinero? Mostré los estados de cuenta bancarios. Lo robó, lo transfirió a empresas fantasma en Andorra. Lo gastó en el apartamento de Valencia, en el Rolex que lleva en la muñeca, en la vida lujosa que necesita mantener 2 familias. Un hombre mayor se levantó de una mesa cerca del frente. Reconocí su cara de los artículos de periódico, era uno de los contratistas afectados. «Yo soy uno de los que nunca cobró», gritó. «Este hombre me debe 200.000 euros». Otra mujer se puso de pie. «Mi familia pagó un enganche de 25.000 euros. Esperamos nuestra casa durante 3 años». Más personas comenzaron a levantarse, víctimas del fraude de Ricardo. Había planeado tan bien esta boda, había invitado a tanta gente que sin saberlo, había invitado a sus propias víctimas. Su empresa. Continué elevando mi voz sobre el creciente caos, debe 15.3 millones de euros. Sus empleados no han cobrado salarios completos en 3 meses. Hay obras paralizadas, familias sin casas, proveedores en bancarrota. Ricardo intentó correr hacia las salidas, pero se encontró rodeado de personas. Gente gritándole, acusándolo. «Y hay algo más», dije. «Hay una investigación activa de la Fiscalía Anticorrupción, y según mis fuentes». Miré directamente a Ricardo. «La orden de arresto llegará en las próximas semanas». «¡Mentira!», gritó Ricardo. «Todo es mentira. Esta mujer está loca, celosa, inventa cosas porque su hijo no es suficiente para mi hija». «Mentira». Saqué el último documento. Este es un comunicado oficial de la Fiscalía, conseguido legalmente. Elena me lo había dado esa mañana gracias a sus contactos en el sistema judicial. Se lo mostré a los invitados más cercanos. Era real. El sello oficial. La firma del fiscal. El salón se convirtió en caos total. Gente gritando. Algunos invitados tratando de irse. Los empleados del palacio confundidos. Carmen llorando desconsoladamente, consolada por Sofía y Beatriz. E Isabel estaba de pie en medio de todo, con Fernando abrazándola, mirando a su padre con una mezcla de horror y comprensión. «Usted llamó a mi hijo idiota», dije finalmente, mi voz cortando el caos. Todos se callaron para escuchar. «Pero el verdadero idiota es usted, porque construyó su vida sobre mentiras». «¿Y las mentiras?». Dejé la frase suspendida en el aire. Las mentiras siempre se derrumban. Bajé del escenario. Caminé directamente hacia Fernando. Lo abracé. «Lo siento, hijo», susurré. «Pero no podía dejar que te humillara otra vez». Fernando me abrazó de vuelta llorando en mi hombro. «Gracias, mamá. Gracias». Detrás de nosotros escuchamos sirenas. Elena había llamado a la policía antes de la confrontación, dándoles la dirección y la hora exacta. La sincronización era perfecta. 2 oficiales de la Policía Nacional entraron al salón. «Don Ricardo Navarro».
Ricardo estaba en una esquina rodeado de acusadores con el rostro destrozado. Ya no era el hombre poderoso del escenario. Era solo un hombre roto. Sí, respondió débilmente. Necesitamos que nos acompañe para declarar sobre el caso de las viviendas de Getafe. No lo arrestaron ahí. No había orden todavía, pero la investigación se había acelerado. Y todos sabían que esto era solo el comienzo. Ricardo salió del salón escoltado por la policía con los flashes de los teléfonos celulares iluminando su camino. Y nosotros nos quedamos ahí, en medio de un salón que minutos antes había sido una celebración y ahora era el epicentro de un escándalo. El salón era un pandemonium. El personal del Palacio de Congresos intentaba calmar a los invitados. Algunos se habían ido inmediatamente avergonzados de haber estado asociados con Ricardo. Otros se quedaron demasiado fascinados por el drama para irse. Los periodistas ya estaban llegando. Alguien había filtrado la noticia. Las cámaras flashes brillaban desde las puertas. Carmen estaba sentada en una silla rodeada por sus hijas, llorando sin parar. Me acerqué a ella. «Carmen», dije suavemente. Ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos hinchados. Tú sabías». «Sí, lo siento mucho». ¿Por qué lo hiciste así? ¿Por qué delante de todos? Porque tu esposo humilló a mi hijo delante de todos, respondí simplemente. Y porque las víctimas de su fraude merecían ver justicia. Carmen me miró durante un largo momento. Luego, para mi sorpresa, asintió. Tienes razón. Has estado más valiente que yo en 30 años de matrimonio. Se secó las lágrimas. Yo sabía. Sobre Lucía, no sobre los niños, pero sabía sobre ella. Y me quedé callada, por miedo, por vergüenza, por cobardía. No eres cobarde, le dije. Eres una sobreviviente. Sofía, la hija mayor, se acercó a nosotras. Señora Alejandra, todo lo que dijo es verdad, cada palabra. Tengo pruebas, documentos. Tu padre es un criminal. Sofía cerró los ojos. Lo sabía. En el fondo siempre lo supe. Las cenas de negocios que nunca terminaban. Los viajes a Valencia, las llamadas telefónicas secretas. Abrió los ojos. Pero nunca tuve el valor de enfrentarlo. Ahora no necesitas valor, dije. Ahora necesitas un buen abogado. Elena se acercó. Señora Carmen, señorita Sofía, mi nombre es Elena Moreno. Soy abogada. Y si necesitan representación legal, estoy a su disposición. Carmen la miró sorprendida. Después de lo que hice tu madre... Mi madre no hizo nada malo. Mi madre dijo la verdad, y ustedes son víctimas tanto como cualquiera aquí. Isabel finalmente se separó de Fernando y se acercó a su madre. Se abrazaron llorando juntas. Lo siento, mamá, sollozó Isabel. Lo siento mucho. No, mi amor, tú no tienes nada de qué disculparte. Isabel se giró hacia mí. Sus ojos estaban rojos, pero había algo diferente en ellos ahora. Determinación. Señora Alejandra, gracias. Gracias, Isabel, arruiné tu boda. No, salvó mi vida. Isabel tomó la mano de Fernando. Si no hubiera hablado hoy, habría pasado años descubriendo lentamente quién era realmente mi padre. Años viviendo en la mentira. Años sintiéndome culpable por no poder hacerlo feliz sin saber que él era incapaz de ser feliz. Fernando la abrazó. Isabel, no tienes que... Sí, tengo. Isabel se limpió las lágrimas. Necesito decir esto. Mi padre es un mentiroso, un ladrón, un tramposo, y yo elijo no ser como él. Me miró directamente. Gracias por tener el valor que yo no tuve. Los empleados del palacio se acercaron entonces. El gerente, un hombre nervioso en traje negro, se disculpaba profusamente. Señores, lamentamos mucho esta situación. ¿Desean que continuemos con...? No, dijo Fernando firmemente. Esta celebración ha terminado. Entiendo. En cuanto al pago... El pago ya está hecho, dijo Carmen débilmente. Ricardo pagó con la tarjeta corporativa de la empresa. Hizo una pausa amarga. Dinero robado, supongo. El gerente no sabía qué decir. Simplemente asintió y se retiró. Los siguientes 30 minutos fueron un borrón. Más gente saliendo. Los proveedores exigiendo explicaciones. Los periodistas tomando fotos. La policía tomando declaraciones. Fernando, Isabel, Elena y yo finalmente salimos del palacio cerca de la medianoche. El aire frío de mayo nos golpeó la cara. ¿Y ahora qué?
Preguntó Fernando su brazo alrededor de Isabel. Ahora, Mao, dije tomando su otra mano, ahora vivimos en la verdad, aunque duela. Nos quedamos ahí los cuatro bajo el cielo estrellado de Madrid. Una familia, no la familia que habíamos planeado, no la boda que habíamos soñado, pero era real, era honesto, era nuestro. Fuimos todos a mi apartamento, no había otro lugar donde ir. El apartamento de Fernando era demasiado pequeño e Isabel no podía volver a Las Rosas. Eran las 2 de la mañana. Preparé tila para Isabel que no había parado de temblar. Fernando se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. Elena llamaba a varios contactos legales preparando el caso. No puedo creer que esto sea real, murmuró Isabel sosteniendo la taza con ambas manos. Todavía llevaba el vestido de novia ahora arrugado y manchado. Tengo 2 hermanos que nunca conocí. Son inocentes en esto, le dije suavemente. Son niños. Lo sé, es solo que mi vida entera fue una mentira. Todo lo que pensaba sobre mi padre, sobre mi familia, sobre... Se quebró otra vez. Fernando la abrazó. No todo fue mentira. Tu amor por tu madre es real. El amor de tus hermanas es real. Y lo nuestro es real. ¿Todavía me amas?, preguntó Isabel con voz pequeña. Después de todo esto, Isabel. Fernando le tomó la cara entre las manos. Yo no me casé con tu padre, me casé contigo, y te amo, y nada de lo que él hizo cambia eso. Se besaron, y yo desvié la mirada dándoles privacidad en su momento. Elena colgó el teléfono. Ok, aquí está la situación legal. La fiscalía va a acelerar la investigación después del escándalo público de esta noche. Están hablando de una orden de arresto formal dentro de días, no semanas. ¿Qué cargos?, pregunté. Fraude agravado, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos, blanqueo de capitales. La lista es larga. Está mirando entre 15 y 20 años de prisión si lo condenan por todo. Isabel jadeó. ¿20 años? Y ese es el mejor escenario, continuó Elena. Si encuentran más evidencias y más víctimas se presentan, podría ser más. ¿Y mamá?, preguntó Isabel. ¿Mi madre estará bien? Legalmente sí. Carmen no está implicada en los crímenes de su esposo, pero financieramente va a ser complicado. Si Ricardo va a prisión, sus activos serán embargados para pagar restituciones. La casa, los coches, las cuentas bancarias. Entonces mi madre se quedará sin nada. No sin nada, dije. La ley española protege a los cónyuges hasta cierto punto, y ella puede divorciarse, reclamar lo que le corresponde legalmente antes del embargo total. Isabel asintió lentamente. Necesito hablar con ella mañana, con ella y mis hermanas. Necesitamos hacer un plan. Yo puedo ayudar, ofreció Elena. Gratis. Consider it pro bono. Gracias, susurró Isabel. Nos quedamos despiertos hasta que el sol salió, hablando, llorando, procesando. Cuando finalmente Isabel y Fernando se durmieron en mi cama, les di mi cuarto. Elena y yo nos sentamos en la cocina con café. Hiciste lo correcto, mamá, me dijo Elena. Lo hice, destruí una boda. Expuse secretos, humillé a una familia entera. No, expusiste la verdad. Y las víctimas de Ricardo, todas esas familias que perdieron sus ahorros, finalmente tendrán justicia. Espero que tengas razón. Mi teléfono sonó entonces. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Señora Moreno, era una voz de mujer mayor con acento andaluz. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Rosa García. Yo estaba en la boda anoche. Soy una de las familias que perdió dinero en el proyecto de Getafe. Oh, lo siento mucho. No, llamaba para agradecerle. Mi esposo y yo perdimos 30.000 euros. Nuestros ahorros de toda una vida. Esperamos 3 años por una casa que nunca llegó. Y anoche finalmente vimos que alguien le decía la verdad a ese hombre. Me temblaba la voz. Yo solo hice lo que sentía correcto. Nos dio esperanza, señora. Esperanza de que tal vez ahora haya justicia. Así que gracias. De corazón. Colgó. Me quedé mirando el teléfono con lágrimas en los ojos. ¿Ves?, dijo Elena. Hiciste lo correcto. Tal vez sí, tal vez no. Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. La historia explotó en los medios. Escándalo en boda de élite, empresario acusado de fraude millonario. La madre que destruyó un imperio de mentiras.
Ricardo Navarro del Palacio a la comisaría. Los periódicos publicaron todo. Las fotos que yo había mostrado a alguien las había filtrado. Los detalles del fraude. La doble familia. Ricardo fue arrestado formalmente el martes. La orden llegó temprano en la mañana. Lo sacaron de la Casa de las Rosas en esposas con los periodistas grabando cada segundo. Carmen presentó los papeles de divorcio ese mismo día. Elena la ayudó. Rápido, eficiente, sin piedad. 30 años, me dijo Carmen cuando vino a visitarme esa semana. 30 años de matrimonio terminados en un papel. Lo siento, le dije sirviéndole té. No lo sientas, debí haberlo hecho hace años. Pero tenía miedo. Miedo de quedarme sola. Miedo de no tener dinero. Miedo de... Suspiró. Miedo de todo. Y ahora estoy aterrada. Pero también me siento libre. Por primera vez en décadas puedo respirar. Isabel consiguió un apartamento pequeño en Chamberí, cerca del de Fernando. Carmen se mudó temporalmente con su madre en Segovia. Sofía y Beatriz volvieron a Barcelona queriendo distancia del escándalo. La empresa Navarro Construcciones se declaró en bancarrota. Los activos fueron embargados. Un administrador judicial fue designado para liquidar todo y pagar a las víctimas. No será todo, me explicó Elena. Hay 15 millones en deudas, pero solo como 8 millones en activos liquidables. Las víctimas recuperarán algo, pero no todo. Rosa García, la señora que me había llamado, recuperó 18.000 de sus 30.000 euros. No era todo, pero era algo. Con eso y un pequeño préstamo, ella y su esposo finalmente pudieron comprar una casita modesta en Getafe. Me invitaron a la inauguración. Fui. Era una casa simple de 2 habitaciones sin lujos, pero era de ellos. Honesta. Real. Gracias, me dijo Rosa abrazándome. Sin usted nunca habríamos visto un solo euro. Pero no todos estaban agradecidos. Recibí amenazas, llamadas anónimas, mensajes en redes sociales de gente diciendo que había arruinado vidas, que era una entrometida que debería ocuparme de mis propios asuntos. Ignóralos, me dijo Elena. Son trolls, o amigos de Ricardo que están enojados porque su fuente de favores se secó. Fernando e Isabel registraron su matrimonio civil, discretamente en un registro civil pequeño en Carabanchel. Solo nosotros como testigos, Elena, Carmen y yo. No hubo fiesta, no hubo celebración. Solo un certificado de matrimonio y un almuerzo en un restaurante familiar después. Pero era real, y era suyo. Un mes después de la boda tuve una visita inesperada. Era un jueves por la tarde. Alguien tocó a mi puerta. Cuando abrí me encontré con una mujer joven de unos 30 y pocos años, con 2 niños pequeños agarrados a su falda. «Señora Alejandra Moreno», preguntó nerviosamente. «Sí, ¿quién es usted? Mi nombre es Lucía Romero». Se me cortó la respiración. «Entiendo si no quiere hablar conmigo», dijo rápidamente. «Pero necesitaba conocerla y agradecerle. ¿Agradecerme por qué? Por sacar la verdad a la luz. Yo no sabía. No sabía que Ricardo estaba casado. Me dijo que estaba divorciado hace años, que Carmen se había quedado con la casa, pero que ya no tenían nada. La hice pasar. Los niños se sentaron tímidamente en el sofá. Mateo el mayor tenía los ojos de Ricardo. Emma, la pequeña, se parecía a su madre. ¿Puedo ofrecerles algo, jugo para los niños? No, gracias. No queremos molestar. Solo necesitaba decirle la verdad. Cuénteme. Lucía respiró hondo. Conocí a Ricardo hace 12 años. Yo acababa de terminar mi carrera de contabilidad. Conseguí un trabajo en su empresa. Él era carismático, exitoso. Me prestó atención. Me hizo sentir especial. Asentí escuchando. Me dijo que estaba divorciado, que su ex esposa vivía en la Casa de las Rosas por acuerdo legal, pero que el matrimonio había terminado. Me mostró documentos falsos, papeles de divorcio. Todos falsos, descubrí después. ¿Cuándo te enteraste? Cuando vi las noticias de la boda, vi a Carmen, vi cómo la presentaban como la esposa de Ricardo Navarro, y supe que toda mi vida había sido una mentira. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Mis hijos no tienen culpa, son inocentes, pero ahora todo el mundo sabe que son hijos de un criminal. Los niños en la escuela los molestan. Las otras madres nos miran con desprecio. Lo siento, dije sinceramente. Yo también.
Por eso nos mudamos. Dejamos Valencia. Ahora vivimos en Murcia con mi familia. Un nuevo comienzo. Y económicamente, estoy trabajando como contadora en una firma pequeña. El sueldo no es mucho, pero es honesto. Hizo una pausa. Después del arresto de Ricardo, el administrador judicial congeló todo. El apartamento, las cuentas, todo. Pero no me importa. No quiero nada de ese dinero sucio. Miré a los niños. Mateo jugaba tímidamente con un coche de juguete que había encontrado en el sofá. Emma se chupaba el pulgar. ¿Saben sobre su padre? ¿Sobre lo que hizo? No, todavía no. Son muy pequeños. Les dije que papá está en un viaje largo. Algún día cuando sean mayores les diré la verdad. Pero por ahora solo quiero proteger su inocencia. ¿Has hablado con Carmen, con Isabel? No, no me atrevo. Tienen todo el derecho de odiarme. No te odian. Eres una víctima tanto como ellas. Lucía me miró con ojos esperanzados. ¿De verdad lo cree? De verdad. Le di el número de Elena. Llámala. Ella puede ayudarte a navegar todo esto legalmente. Y quién sabe, tal vez algún día tus hijos puedan conocer a sus medias hermanas. Lucía se fue media hora después. Los niños me dijeron adiós tímidamente. Esa noche le conté a Elena sobre la visita. Le diste mi número bien. Voy a ayudarla a conseguir algo de manutención infantil. Ricardo tiene obligaciones con esos niños sin importar lo que haya hecho. ¿Crees que Isabel querría conocerlos, a Mateo y Emma? No lo sé, es demasiado pronto. Pero algún día tal vez. En un mundo perfecto todos los hermanos se conocerían. Pero el mundo no era perfecto. Y a veces la verdad traía complicaciones que tardaban años en resolverse. Fin de parte 2. El otoño llegó a Madrid con sus días grises y sus noches frías. 6 meses habían pasado desde aquella boda que cambió todo. 6 meses durante los cuales la vida de todos nosotros había dado un giro completo. Fernando e Isabel vivían ahora en un apartamento de 2 habitaciones en Chamberí. Pequeño, sencillo, pero suyo. Isabel trabajaba en un estudio de arquitectura sostenible, ganando menos de lo que ganaba en la empresa de su padre, pero sonriendo más de lo que yo la había visto sonreír jamás. Carmen vivía con su madre en Segovia, pero venía a Madrid cada semana. Había comenzado a trabajar en una pequeña librería en el casco antiguo. Por primera vez en 30 años, me dijo una tarde mientras tomábamos café, gano mi propio dinero. No es mucho, pero es mío. Elena había tomado el caso de las víctimas de Ricardo pro bono, convirtiéndose en algo así como una heroína local. Los periódicos la llamaban la abogada de los olvidados. Y yo había vuelto a mi vida normal, o casi normal, porque ahora cuando caminaba por Lavapiés la gente me reconocía. Esa es la señora que desenmascaró a Navarro. Escuchaba susurrar. Algunos me saludaban con respeto. Otros me miraban con recelo como si yo fuera peligrosa. Tal vez lo era. El juicio estaba programado para octubre. En la Audiencia Provincial de Madrid, en la Plaza de Castilla. Elena me llamó una semana antes. Mamá, la fiscalía quiere que testifiques. Yo, sí, eres testigo clave. Tú iniciaste la investigación, contrataste a Andrés, expusiste el fraude públicamente. Tu testimonio es crucial. El estómago se me hizo un nudo. ¿Tendré que verlo a Ricardo? Sí, estará en la sala. Pero mamá no puede hacerte nada. Hay guardias, está en custodia, y yo estaré ahí contigo. El día del juicio amaneció gris con amenaza de lluvia. Me puse mi mejor traje, el azul marino que había comprado para ocasiones especiales. Fernando vino a buscarme. ¿Lista, mamá? No, pero vamos. La audiencia provincial era un edificio imponente de hormigón y cristal. Había periodistas en la entrada, cámaras, gente con carteles. Justicia para Getafe, decía uno. Navarro a prisión, decía otro. Elena nos esperaba en la entrada. Llevaba un traje sastre gris, el cabello recogido en un moño profesional. Parecía mayor de sus 25 años. Parecía feroz. La sala 3, segundo piso, nos guió. Va a estar llena. Hay más de 100 víctimas registradas. Muchas quieren ver esto. Subimos. El pasillo estaba atestado de gente. Reconocí a Rosa García, la señora del teléfono. Me saludó con lágrimas en los ojos. Había otros que no conocía, pero cuyas historias Elena me había contado, familias que perdieron ahorros, trabajadores, sin pagar, proveedores en bancarrota. Todos víctimas de Ricardo Navarro. Entramos a la sala.
Era enorme con capacidad para 100 personas. Había 3 jueces en el estrado, 2 hombres mayores y una mujer de unos 50 años. La jueza presidenta se llamaba Magistrada María Dolores Vega, según me había dicho Elena. Y ahí en la mesa de los acusados estaba Ricardo. Había envejecido 10 años en 6 meses. Su cabello antes negro con canas distinguidas ahora era completamente gris. Había perdido peso, su traje le quedaba holgado. Tenía ojeras profundas, arrugas que no recordaba. Cuando me vio entrar, nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi en ellos algo que no esperaba, no odio, no rabia, derrota, resignación. Todo el mundo de pie, anunció un alguacil. Tribunal en sesión. El fiscal era una mujer llamada Patricia Ruiz, de unos 45 años, cabello corto, gafas de montura gruesa, expresión severa. Durante 2 horas presentó el caso contra Ricardo con una precisión quirúrgica. Mostró documentos, estados de cuenta, transferencias a Andorra, contratos falsificados, facturas infladas. Cada pieza de evidencia era como un clavo en el ataúd de Ricardo. El acusado, dijo la fiscal Ruiz, su voz resonando en la sala, no solo cometió fraude, cometió traición, traición a la confianza pública, a las familias que creyeron en él, a los trabajadores que dependían de él, y a su propia familia a quien mintió durante décadas. Luego vinieron los testigos. Uno por uno subieron al estrado. Un contratista que no había cobrado 300.000 euros. Su empresa quebró. Tuvo que despedir a 20 empleados. Una mujer de 60 años que había pagado 35.000 euros por un apartamento que nunca se construyó. Era el dinero de su retiro. Ahora trabajaba de cajera en un supermercado para sobrevivir. Un empleado de Navarro Construcciones que no había cobrado salario en 4 meses. Perdió su casa. Su familia tuvo que mudarse con sus suegros. Historia tras historia. Vida tras vida destruida por la avaricia de un hombre. Finalmente me tocó a mí. La señora Alejandra Moreno al estrado, anunció el alguacil. Me levanté. Las piernas me temblaban. Caminé hacia el frente consciente de que 100 pares de ojos me seguían. Puse mi mano sobre la Biblia. Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Me senté. La fiscal Ruiz se acercó. Señora Moreno, ¿puede decirnos cómo comenzó a investigar al señor Navarro? Respiré hondo y conté toda la historia, desde el principio, desde aquella primera cena en Las Rosas cuando Ricardo miró a mi hijo como si fuera basura. La segunda cena desastrosa, mis sospechas, la contratación de Andrés Silva, los descubrimientos, la doble familia, el fraude, el lavado de dinero. ¿Y por qué decidió exponer esta información en la boda?, preguntó la fiscal. Porque el señor Navarro humilló a mi hijo públicamente, lo llamó idiota delante de 200 personas, y yo no podía quedarme callada viendo a ese hombre destruir la dignidad de mi hijo cuando sabía la verdad sobre quién era realmente. Pero no había otras formas de hacerlo. Acudir directamente a las autoridades, por ejemplo. Lo pensé, pero también sabía que un hombre con el poder y las conexiones del señor Navarro podría enterrar una investigación discreta, hacer desaparecer evidencia, intimidar testigos. Miré directamente a Ricardo. Necesitaba que fuera público, que todos supieran, para que no pudiera esconderse. El abogado defensor, un hombre de 60 años llamado Gonzalo Mendoza, se levantó para el contrainterrogatorio. Señora Moreno, ¿no es cierto que su verdadera motivación era venganza, que estaba molesta porque mi cliente no consideraba a su hijo lo suficientemente bueno para su hija? No. ¿No? Entonces, ¿por qué esperar hasta la boda? ¿Por qué no ir a la policía inmediatamente cuando descubrió el supuesto fraude? Porque necesitaba estar segura, porque acusar a alguien sin pruebas sólidas sería irresponsable, y porque me detuve. Porque esperaba estar equivocada, esperaba que mis sospechas fueran paranoia maternal, que Ricardo Navarro fuera solo un hombre arrogante, no un criminal. Pero no esperó, ¿verdad? Destruyó la boda de su propio hijo. No destruí nada. El señor Navarro destruyó su propia vida con sus mentiras. Yo solo la saqué a la luz. El abogado defensor intentó desacreditarme durante 1 hora, pero cada pregunta, cada insinuación fue contestada con calma y con verdad, porque la verdad era mi única arma, y era suficiente.
Cuando finalmente me bajé del estrado, las piernas me temblaban tanto que Fernando tuvo que ayudarme a volver a mi asiento. «Lo hiciste perfecto, mamá», me susurró. El juicio continuó durante 3 días. Más testigos, más evidencia. Andrés Silva testificó sobre su investigación. Los contadores forenses explicaron cómo Ricardo había movido el dinero. Los peritos bancarios mostraron las cuentas en Andorra. El tercer día, Ricardo finalmente habló. Su abogado le había aconsejado que no lo hiciera, pero Ricardo insistió. Subió al estrado con pasos lentos como un hombre yendo al patíbulo. «Señor Navarro», dijo la magistrada Vega, «tiene derecho a declarar o a permanecer en silencio. ¿Qué elige?» «Quiero hablar», dijo Ricardo. Su voz antes tan poderosa sonaba hueca. «Adelante». Ricardo se aclaró la garganta. Miró a la sala llena de sus víctimas. Yo cometí errores, grandes errores. Tomé dinero que no era mío. Mentí a mi familia. Destruí vidas. Hizo una pausa. No tengo excusas. No hay justificación para lo que hice. El abogado defensor parecía querer interrumpir, pero Ricardo continuó. Crecí pobre, en un pueblo de Oaxaca donde no teníamos nada. Vine a España con 20 años sin dinero, sin contactos, y me juré a mí mismo que nunca volvería a ser pobre, que tendría todo lo que me habían negado de niño. Y lo tuve. Tuve la casa grande, los coches caros, el respeto, pero nunca fue suficiente. Siempre quería más. Más dinero, más poder, más todo. ¿Y mi familia? Su voz se quebró. Traté a mi esposa como un trofeo, a mis hijas como accesorios, y cuando conocí a Lucía, en vez de arreglar mi matrimonio, creé otra familia, otra mentira. Las personas a las que robé, las familias que confiaron en mí, los trabajadores que dependían de mí, los traicioné a todos, y no hay palabras que puedan reparar eso. Miró directamente hacia donde estábamos sentados Fernando, Isabel y yo. Y a ti, Fernando, te traté con desprecio, te llamé idiota, cuando la verdad es que yo soy el idiota, porque tuve todo lo que importaba y lo destruí persiguiendo cosas que no valían nada. Se sentó. La sala quedó en 2 semanas después. Volvimos a la audiencia provincial. Esta vez la sala estaba aún más llena. Periodistas, víctimas, curiosos. Todo Madrid quería saber qué pasaría con Ricardo Navarro. La magistrada Vega entró a las 10 en punto. Todos nos pusimos de pie. «Pueden sentarse», dijo ella. Abrió una carpeta gruesa. En el caso del pueblo contra Ricardo Navarro Salazar, este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. El silencio era absoluto. Respecto al cargo de estafa agravada, culpable. Sentencia 6 años de prisión. Un murmullo recorrió la sala. Respecto al cargo de malversación de fondos públicos, culpable. Sentencia 8 años de prisión. Los murmullos se hicieron más fuertes. Respecto al cargo de blanqueo de capitales, culpable. Sentencia 4 años. Y así continuó. Cargo tras cargo. Culpable, culpable, culpable. Respecto al cargo de falsificación de documentos, culpable. Sentencia 2 años. Respecto al cargo de fraude fiscal, culpable. Sentencia 5 años. Respecto al cargo de insolvencia punible, culpable. Sentencia 3 años. Cuando terminó, la magistrada Vega miró directamente a Ricardo. «Señor Navarro, este tribunal lo encuentra culpable de 8 cargos graves. La sentencia acumulada es de 28 años de prisión. Sin embargo, bajo la ley española, la sentencia máxima ejecutable es de 18 años. Además, se le multa con 5 millones de euros en restitución a las víctimas, y se le prohíbe ejercer como director o administrador de empresas durante 25 años. Ricardo cerró los ojos. No lloró, solo asintió. «¿Tiene algo que decir?», preguntó la magistrada. «Sí, su señoría». Ricardo se puso de pie. «Acepto la sentencia, es justa, y quiero decirles a todas las personas que lastimé». Miró a la sala, «que lo siento. Sé que no es suficiente, pero lo siento». La magistrada golpeó su mazo. «El acusado será trasladado al Centro Penitenciario Madrid Sétimo en Estremera para comenzar a cumplir su sentencia». Sesión levantada. Afuera del juzgado las víctimas celebraban. Rosa García me abrazó llorando. «Gracias, señora Alejandra. Gracias por darnos justicia». Pero yo no me sentía victoriosa. Solo sentía cansancio y tristeza por todas las vidas destruidas. Isabel estaba de pie aparte con Fernando. Miraba el edificio del juzgado con expresión vacía.
¿Estás bien?, le pregunté. No lo sé. Es mi padre, y va a pasar 18 años en prisión. Debería sentirme mal, pero no puedo. Es normal, le dije. Es confuso amar a alguien y odiar lo que hizo. ¿Tú lo odias?, lo pensé. No, lo compadezco, porque tuvo todo y lo perdió todo, y ahora pasará los mejores años que le quedan en una celda con nada más que sus remordimientos. Carmen apareció entonces con Elena. Había estado en la sala pero sentada en la parte de atrás. Se acabó, dijo Carmen. Su voz sonaba hueca. 30 años de matrimonio terminaron en una celda de prisión. Mamá, Isabel la abrazó. Estoy bien, hija, o estaré bien, algún día. Nos fuimos todos juntos, una familia extraña, rota, remendada, pero familia al fin. La vida continuó. Fernando e Isabel compraron un sofá nuevo para su apartamento. Carmen encontró un piso pequeño para alquilar en Madrid, queriendo estar cerca de sus hijas. Elena fue ascendida a abogada senior en su firma. Y yo volví a dar clases. No en una escuela formal, sino clases particulares de ética y filosofía a estudiantes de secundaria. Descubrí que tenía historias que contar, lecciones que enseñar. Ricardo Navarro se convirtió en una nota al pie de página. Los periódicos dejaron de hablar de él. La gente siguió adelante. Pero Isabel no podía. 6 meses después de la sentencia me llamó una tarde. Alejandra, necesito consejo. Nos encontramos en una cafetería cerca de su trabajo. Se veía cansada, ojerosa. ¿Qué pasa, hija? Quiero ir a visitar a mi padre. No me sorprendió. Había estado esperando esto. ¿Por qué? Porque necesito cerrarlo. Necesito decirle cómo me siento. Y necesito saber si hay algo del hombre que yo creía que era mi padre que todavía existe. ¿Y Fernando qué opina? Dice que me apoya, que haga lo que necesite hacer. Entonces hazlo. Pero Isabel, tomé su mano. Prepárate, la prisión cambia a las personas. Y tu padre ha perdido todo. Isabel fue la semana siguiente al centro penitenciario de Estremera. Me contó después cómo fue. La sala de visitas era fría gris. Había mesas de plástico, sillas plegables. Y cuando entró, Alejandra casi no lo reconocí. Estaba muy cambiado. Estaba delgado, muy delgado. Llevaba el uniforme naranja de los presos. Su cabello está completamente blanco. Y sus ojos estaban muertos. ¿Qué le dijiste? Le dije que estaba enojada, que me sentía traicionada, que toda mi vida había sido una mentira. Y él solo escuchó. No trató de defenderse, no trató de justificarse, solo escuchó. Y luego me pidió perdón. Me dijo que entendía si no podía perdonarlo, que él mismo no se había perdonado. Y me dijo, Isabel se quebró. Me dijo que su único consuelo era saber que yo había encontrado un buen hombre, que Fernando era todo lo que él nunca fue. La abracé mientras lloraba. ¿Vas a volver a visitarlo?, pregunté cuando se calmó. No lo sé, tal vez. Algún día. Pero por ahora necesito concentrarme en mi vida, en mi matrimonio, en construir algo real. 2 años pasaron, años de sanación, de reconstrucción. Fernando fue ascendido a jefe de proyectos en su empresa. Isabel ganó un premio de arquitectura por un diseño de viviendas sostenibles. Carmen abrió su propia librería de segunda mano en Malasaña llamada Segunda Oportunidad. Yo celebré mi cumpleaños 54 rodeada de mi familia. Fernando, Isabel, Elena, Carmen, incluso Sofía y Beatriz vinieron desde Barcelona. Rosa García trajo un pastel casero. Andrés Silva, que se había vuelto un amigo cercano, trajo vino. Era feliz. Después de tanto dolor, finalmente era feliz. Y entonces recibí la llamada. Era un número de Estremera, la prisión. Señora Alejandra Moreno, sí. Soy el doctor Miguel Fuentes del Servicio Médico del Centro Penitenciario. Llamo respecto a Ricardo Navarro. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasó? El señor Navarro está gravemente enfermo. Diabetes tipo 2, complicada con insuficiencia renal. Ha estado negándose a tratamiento adecuado. Y ahora está en la enfermería penitenciaria. Su condición es crítica. ¿Por qué me llama a mí? Porque su nuera Isabel Navarro está registrada como su contacto de emergencia, pero ella está fuera del país por trabajo. Y el señor Navarro preguntó por usted específicamente.
Dijo que necesitaba hablarle. ¿Conmigo por qué? No lo sé, señora. Solo sé que es urgente. Si quiere verlo, sería mejor que viniera pronto. Colgué. Me quedé sentada en mi cocina mirando el teléfono sintiendo... Qué lástima, curiosidad, miedo. Llamé a Fernando. Le conté. No tienes que ir, mamá, me dijo. Ese hombre no te debe nada. Lo sé, pero creo que necesito ir. No por él, por mí, para cerrar este capítulo completamente. Al día siguiente manejé hasta Extremera. Era un viaje de 1 hora desde Madrid. El centro penitenciario era un complejo feo de hormigón rodeado de alambre de púas. Pasé por seguridad. Me revisaron, me hicieron dejar mi bolso. Una guardia me escoltó a través de pasillos grises hasta la enfermería. Tiene 15 minutos, me dijo. Abrió una puerta, y ahí estaba Ricardo Navarro. Ya no era el hombre que había conocido. Este era un esqueleto viviente, conectado a máquinas, con vías intravenosas. Su piel era grisácea. Sus ojos, cuando se abrieron y me vieron, estaban hundidos y amarillentos. Alejandra, dijo con voz apenas audible. Viniste. Me senté en la silla de plástico junto a su cama. Me llamaste. Sí, necesitaba decirte algo antes de... Tosió una tos terrible y húmeda. ¿Antes de qué? Antes de morir. Los doctores me dan días, tal vez una semana. Lo siento. No lo sientas. Me lo merezco. He tenido 2 años para pensar en todo lo que hice, todas las personas que lastimé. Y ahora... Ahora voy a morir solo en una celda de hospital de prisión. Es justicia poética, supongo. ¿Qué querías decirme? Ricardo me miró con esos ojos moribundos. Quería agradecerte. ¿Agradecerme? Sí, por salvar a mi hija. No esperaba eso. Yo no. Sí lo hiciste. Si no hubieras expuesto la verdad esa noche, Isabel habría seguido viviendo en mis mentiras. Habría crecido siendo como yo, obsesionada con apariencias, con dinero, con poder. Pero tú le mostraste que hay otra manera de vivir, con dignidad, con honestidad. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas hundidas. Y Fernando, yo lo llamé idiota, pero él es el hombre que yo debía haber sido, trabajador, honesto. Bueno, Isabel tuvo suerte de encontrarlo, y yo... se quebró. Yo tuve suerte de que alguien finalmente me detuviera. Ricardo, no, déjame terminar, por favor. Respiró con dificultad. He estado escribiendo cartas, a Carmen, a mis hijas, a Lucía y los niños. A todas las víctimas que pude recordar, pidiéndoles perdón. No espero que me perdonen. Solo necesitaba que supieran que lo siento. ¿Las enviaste? Algunas, otras las tengo aquí. Señaló débilmente una caja de cartón en la mesita de noche. Hay una para ti también. Para mí, léela después de que muera. Por favor. Asentí. No sabía qué más hacer. Alejandra, una última cosa. ¿Qué? Cuida a Isabel. Sé que no soy nadie para pedir nada, pero... cuídala. Es fuerte, pero todavía lleva las cicatrices de tener un padre como yo. Ayúdala a sanar. Lo haré, lo prometo. Ricardo cerró los ojos. Gracias por venir, por escuchar, por todo. Me levanté para irme, pero en la puerta me detuve. Ricardo. ¿Sí? Espero que encuentres paz, de verdad. Sonrió débilmente. Ya la encontré. En estas últimas semanas he sentido más paz que en toda mi vida de mentiras. Es irónico, ¿verdad?, que tuve que perderlo todo para finalmente encontrarme a mí mismo. Salí de ahí con la caja de cartas. En el coche lloré. No por Ricardo exactamente, sino por el desperdicio de todo, por lo que podría haber sido y nunca fue. 5 días después me llamó de nuevo el doctor Fuentes. Señora Moreno, Ricardo Navarro falleció esta madrugada. En paz, según las enfermeras. Estaba dormido. Gracias por llamar. Dejó instrucciones. Quiere ser cremado. ¿Y sus cenizas? Quiere que las esparzan en el Manzanares. Dijo que quería volver al río a ser parte de la ciudad a la que tanto daño hizo. Su forma de pedir perdón. Isabel organizó un funeral pequeño. Solo la familia Carmen, Sofía, Beatriz, Fernando y yo. Lucía vino desde Murcia con Mateo y Emma, ahora de 11 y 8 años. Era la primera vez que se encontraba con Carmen. Fue incómodo al principio. 2 mujeres que habían sido engañadas por el mismo hombre. Pero Carmen sorprendió a todos.
No fue tu culpa, le dijo a Lucía. Él nos mintió a todas. Se abrazaron, 2 víctimas del mismo monstruo, 2 sobrevivientes. No hubo sacerdote, no hubo misa. Solo el padre Antonio dijo unas palabras breves sobre el perdón y la redención. Ricardo Navarro cometió terribles errores, dijo el padre Antonio. Lastimó a muchas personas, pero al final reconoció sus faltas. Y eso, aunque no borra el daño, es un primer paso hacia el perdón. No nuestro perdón necesariamente, sino el perdón de Dios. Esparcimos las cenizas en el Manzanares al atardecer. Isabel lloró. Carmen estaba en silencio. Los niños Mateo y Emma preguntaron por qué su papá se había ido. Se fue a un lugar mejor, les dijo Lucía. Un lugar donde finalmente puede descansar. Esa noche abrí la carta que Ricardo me había dejado. Estaba escrita con mano temblorosa. Querida Alejandra, si estás leyendo esto significa que finalmente he pagado mi última deuda. La muerte. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas algo. Tú salvaste a mi familia. No yo. Yo la destruí con mis mentiras. Pero tú con tu valentía la salvaste. Le diste a Isabel la posibilidad de elegir una vida diferente. Le mostraste que el valor está en la integridad, no en el dinero. Y esa es la mayor lección que nadie podría haber aprendido. Gracias por ser valiente cuando yo fui cobarde. Gracias por decir la verdad cuando yo construí un imperio de mentiras. Y gracias por venir a verme en mis últimos días. Me diste lo que nunca supe que necesitaba, la oportunidad de morir en paz. Con gratitud y arrepentimiento, Ricardo Navarro. Doblé la carta. La guardé en mi cajón de recuerdos. No la olvidaría, pero tampoco la dejaría definir todo. Ricardo Navarro había muerto, y con él el último capítulo de esta historia dolorosa. Ahora tocaba vivir. 3 años después de la muerte de Ricardo, la vida había florecido de maneras que nunca imaginé. Fernando e Isabel anunciaron que esperaban un bebé. Cuando me lo dijeron, lloré de alegría. ¿Estás lista para ser abuela?, me preguntó Fernando con esa sonrisa que iluminaba su rostro. Nací lista, le respondí. El bebé nació en primavera, una niña hermosa de mejillas rosadas y ojos grandes. La llamaron Alejandra. Mi nombre, mi legado. ¿Por qué mal?, me dijo Isabel mientras yo sostenía a mi nieta por primera vez. Queremos que ella crezca sabiendo que hubo una mujer en su familia que tuvo el valor de decir la verdad, que se levantó cuando todos esperaban silencio. Lloré sosteniendo a esa pequeña criatura. Una nueva vida, un nuevo comienzo, libre de las mentiras del pasado. Carmen floreció también. Su librería se volvió un punto de encuentro en Malasaña. Segunda oportunidad. No solo vendía libros usados, también organizaba clubes de lectura, eventos literarios, noches de poesía. Carmen, que había estado silenciada durante 30 años, finalmente encontró su voz. Un día me confesó algo mientras tomábamos café en su tienda. ¿Sabes qué es lo más extraño, Alejandra? Soy más feliz ahora viviendo en un apartamento de un dormitorio ganando 1.200 euros al mes de lo que nunca fui en esa mansión de las rosas. Porque ahora eres libre. Exactamente. Libre para tomar mis propias decisiones. Libre para cometer mis propios errores. Libre para ser yo. Elena se comprometió. Su prometido era Andrés Silva, el detective. Nadie lo vio venir, pero cuando lo pensabas tenía sentido. 2 almas que buscaban justicia. 2 personas que no tenían miedo a la verdad. Mamá, me dijo Elena cuando me mostró el anillo, aprendí de la mejor. Tú me enseñaste que el amor verdadero se construye sobre honestidad, no sobre mentiras bonitas. Y Lucía se había convertido en una amiga inesperada. Nos veíamos una vez al mes. A veces traía a Mateo y Emma, que ahora llamaban a Isabel hermana Isa, y jugaban con sus sobrinas y sobrinos. Era una familia extraña, ensamblada por el dolor, pero mantenida unida por el perdón. No éramos perfectos. Todavía había momentos incómodos, recuerdos dolorosos. Pero éramos reales, y eso era suficiente. 5 años después de aquella boda me invitaron a dar una charla en la Universidad Complutense. El tema: ética en los negocios y responsabilidad social. Me reí cuando recibí la invitación. Soy maestra jubilada. ¿Qué sé yo de negocios? Mamá, me dijo Elena, sabes más que cualquier profesor de negocios. Viviste la realidad, viste las consecuencias, y tuviste el valor de actuar. Así que acepté. El auditorio estaba lleno, 200 estudiantes de empresariales y economía, jóvenes de 20 y tantos años con sus laptops y sus sueños de éxito.
Me paré en el podio, miré a toda esa juventud y comencé. Mi nombre es Alejandra Moreno y hace 5 años destruí una boda, la de mi hijo. ¿Quieren saber por qué? Los tenía enganchados. Les conté toda la historia, sin adornos, sin suavizar los bordes. Les hablé de Ricardo Navarro, de su avaricia, de su caída, de las víctimas que dejó. ¿Y qué aprendí? Pregunté al final. Aprendí que el éxito sin ética no es éxito. Es una bomba de tiempo. Aprendí que el dinero obtenido deshonestamente es dinero maldito. Y aprendí que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que vivir en la mentira. Ustedes son el futuro, les dije. Serán empresarios emprendedores líderes y tendrán oportunidades para tomar atajos, para mentir, para robar. Les prometo que a veces parecerá fácil, lucrativo, tentador. Pero les pido que recuerden la historia de Ricardo Navarro, un hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo, que murió solo en una celda de hospital de prisión, porque eligió el dinero sobre la dignidad, el poder sobre la integridad. No sean como él, sean como las personas que limpiaron el desastre que dejó. Sean honestos, sean valientes, y cuando vean injusticia no se queden callados, porque el silencio protege a los monstruos, y la verdad nos libera a todos. Cuando terminé hubo silencio. Luego una estudiante se puso de pie. Comenzó a aplaudir. Otros se unieron. Pronto todo el auditorio estaba de pie aplaudiendo. Después de la charla una joven se me acercó. Tenía los ojos rojos de llorar. Señora Moreno, mi padre es contador. Ha estado haciendo cosas que sé que no están bien. Inflando gastos, escondiendo ingresos. Y yo no sabía si debía decir algo, pero después de escucharla, sé que tengo que hacerlo. La tomé de las manos. Va a ser difícil, va a ser doloroso, pero es lo correcto. Lo sé, y estoy aterrada, pero usted me dio valor. Esa noche manejando de regreso a casa pensé en todas las vidas que habían tocado esta historia, las víctimas que recuperaron algo de lo que perdieron, las familias que se reconstruyeron, los jóvenes que aprendieron lecciones valiosas. Y pensé en Ricardo en sus cenizas en el río Manzanares. Un hombre que se convirtió en una advertencia, un ejemplo de lo que no debemos ser. Su legado fue destrucción, pero de esa destrucción algo nuevo creció, algo mejor. Hoy tengo 57 años. Mi nieta Alejandra tiene 3 años y es la luz de mi vida. Fernando y Isabel están esperando su segundo hijo. Elena y Andrés se casaron el año pasado en una ceremonia pequeña y hermosa. Carmen vendió la librería y se mudó a una casita en Segovia. Quiero jardinear, me dijo. Quiero ver crecer cosas. Después de tantos años viendo morir mi matrimonio, necesito ver vida. Rosa García, la señora que perdió sus ahorros, tiene ahora una casa propia y un pequeño negocio de dulces caseros. Me envía una caja cada Navidad. Las 140 familias de Getafe nunca recuperaron todo lo que perdieron, pero recuperaron algo, y más importante, recuperaron la fe de que la justicia, aunque lenta, existe. Esta mañana, mientras tomaba café en mi ventana mirando el barrio de Lavapiés despertarse, sonó el timbre. Era una joven de unos 30 años, muy bien vestida con un maletín ejecutivo. Señora Alejandra Moreno, sí. Mi nombre es Mateo Navarro Romero. Mi corazón se detuvo. Mateo, el hijo de Ricardo y Lucía. Pero no era un niño, era un hombre joven profesional seguro de sí mismo. Pasa, por favor. Entramos, le serví café. Nos sentamos en la misma mesa donde había comenzado todo hace 7 años cuando Fernando me contó sobre Isabel. ¿Cómo me encontraste?, pregunté. Isabel me dio su dirección. Espero que no le moleste. No. ¿Qué puedo hacer por ti? Mateo respiró hondo. Terminé mi carrera de economía el mes pasado y estoy escribiendo mi tesis sobre ética empresarial, específicamente sobre mi padre. Oh, sé quién era, sé lo que hizo. Mi madre me contó todo cuando cumplí 16 años. Y he pasado los últimos años tratando de entender cómo un hombre puede caer tan bajo y cómo su legado puede afectar a sus hijos. Es difícil le dije suavemente. Sí, durante mucho tiempo sentí vergüenza. No quería llevar el apellido Navarro. Lo cambié legalmente a solo Romero. Pero luego me di cuenta de algo. ¿Que puedo elegir qué tipo de legado dejo yo?
Puedo elegir ser diferente, y parte de eso es enfrentar la verdad sobre mi padre, no esconderla, no fingir que no pasó, sino usarla para ser mejor. Me le quedé mirando a este joven tan maduro para su edad. Tu padre estaría orgulloso de ti. No lo creo, porque estoy eligiendo todo lo que él no eligió. Honestidad, transparencia, responsabilidad, y por eso vine a verla. A mí, sí, porque usted fue la persona que tuvo el valor de decir la verdad, y quería agradecerle, por salvarme de crecer en las mentiras de mi padre, por darme la oportunidad de elegir un camino diferente. Me temblaba la voz. No fue fácil lo que hice. Lo sé, leí todos los artículos, vi las entrevistas, sé que la criticaron, que dijeron que fue cruel, que destruyó una familia. ¿Y qué piensas tú? Mateo me miró con los ojos de su padre, pero con la bondad de su madre. Pienso que salvó muchas más familias de las que destruyó. Pienso que le dio voz a las víctimas. Y pienso que nos enseñó a todos que la verdad, sin importar cuán dolorosa sea, es el único fundamento real sobre el que construir una vida. Lloré entonces. No pude evitarlo. Este joven que tenía todo el derecho a odiarme estaba agradeciéndome. «Hay algo más», dijo Mateo sacando un sobre de su maletín. Mi madre quería que le diera esto. Abrí el sobre. Dentro había una foto. Era de todos nosotros: Fernando, Isabel, la pequeña Alejandra, Elena, Andrés, Carmen, Lucía, Mateo, Emma, Sofía, Beatriz. Una gran familia ensamblada. Detrás de la foto Lucía había escrito: «Gracias por construir puentes donde Ricardo construyó muros. Esta es nuestra familia, rota, remendada, pero real. Y todo comenzó con tu valentía, con amor y gratitud, Lucía». Mateo se levantó para irse. «Tengo que irme, pero ¿podría volver algún día? Me gustaría conocerla mejor, aprender de usted. Por supuesto, esta puerta siempre está abierta». En la puerta se detuvo. «Señora Alejandra, una última cosa». «Sí, mi hermana Emma quiere estudiar arquitectura, como Isabel, y dice que quiere diseñar casas honestas, construidas con materiales honestos para familias honestas. Creo que de alguna forma todos nosotros estamos tratando de redimir el apellido Navarro». Cuando se fue me quedé en la ventana mirando el barrio. El sol brillaba, los niños jugaban en la calle, la vida continuaba, y pensé en todo lo que había pasado. En aquella noche hace 7 años, cuando tomé un micrófono y cambié el curso de tantas vidas. ¿Haría lo mismo otra vez? Sí, 1000 veces sí, porque la verdad nos libera, siempre nos libera. Y ese es el leg. Si estás leyendo esto, si has escuchado mi historia hasta el final, quiero que sepas algo. No soy especial, no soy valiente, soy solo una mujer que vio injusticia y decidió que no podía quedarse callada. Habrá momentos en tu vida donde tendrás que elegir entre el silencio cómodo y la verdad incómoda, entre proteger apariencias o defender principios, entre ser querida o ser íntegra. Elige la verdad. Siempre elige la verdad. Sí va a doler, sí vas a perder gente, sí te van a criticar, pero al final del día, cuando te mires en el espejo, vas a poder vivir contigo misma. Y eso, querida lectora, eso no tiene precio. Las mentiras te dan comodidad temporal, la verdad te da paz eterna. Ricardo Navarro aprendió esto demasiado tarde. No cometas el mismo error. Sé valiente, di la verdad, defiende lo correcto. Porque el mundo necesita más mujeres que se levanten cuando todos esperan que se sienten, más madres que protejan a sus hijos con fiereza, más guerreras que luchen por justicia aunque les cueste todo. Esta fue mi historia. Ahora ve y escribe la tuya. Con amor y esperanza, Alejandra Moreno, Madrid, España. 7 años después de la boda que cambió todo. A todas las madres que me escriben, que me paran en la calle, que me envían mensajes. Sí es difícil ser valiente. Sí da miedo enfrentar a los poderosos. Sí, a veces te sentirás sola. Pero recuerda, esto, no estás sola. Hay millones de nosotras, mujeres que hemos dicho basta, que hemos elegido dignidad sobre dinero, verdad sobre apariencias, y juntas somos imparables. Así que cuando te sientas pequeña, cuando te sientas asustada, recuerda, dentro de ti vive una guerrera, una mujer que puede mover montañas si hace falta. Despiértala, libérala y cambia el mundo, una verdad a la vez, una injusticia a la vez, una vida a la vez, porque las mujeres valientes
cambian el mundo.